lo dejamos a Mariano que te presente, que te conoce, y así podemos conversar un poco entre todos. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos y todas. Me presento, mi nombre es Mariano Lucas Calvi, soy docente de la materia Taller de Prácticas de la carrera Licenciatura en Comunicación del Instituto Universitario Madre de Plaza de Mayo. Le doy la bienvenida a esta charla que forma parte de un grupo de conversaciones organizadas por el Departamento de Ciencias Sociales para difundir y compartir con los estudiantes la experiencia de comunicadores y periodistas en los medios de comunicación. También le agradezco la presencia de directivos, docentes del instituto, como así también de la Universidad Nacional de Avellaneda, que hace posible que se puedan realizar estas charlas justo en este mes tan especial y particular del periodista, ¿no? Sin más preámbulos, le presento al invitado. Él es Leandro Contento, periodista deportivo y escritor. Tuve la oportunidad de conocerlo allá por el año 2008. Yo terminaba la carrera de locutor y él empezaba la de periodismo deportivo. Hicimos una muy buena relación. Por cosas de la vida, más de 10 años después, nos encontramos en el lugar donde en su momento los dos soñábamos estar. Así que buenas tardes, Leandro, muchas gracias por compartir con nosotros esta charla. Y bueno, y comentame cómo, cuándo y por qué decidiste que el periodismo deportivo era lo tuyo, ¿no? Bueno, ¿cómo están todos? Primero, buenas tardes. Gracias, Mariano, y a todo el instituto por la invitación y a los chicos por prenderse. En mi caso es un poco particular porque yo empecé a trabajar de periodista antes de estudiar. Y otra particularidad mía también como periodista deportivo es que yo no soñaba con ser futbolista y después terminé siendo periodista, sino que siempre quise ser periodista. Porque pasa mucho, aunque a los periodistas nos cueste admitirlo, la mayoría quisimos ser futbolistas. No era mi caso. Yo me acuerdo de tener 5 o 6 años y saberme las formaciones de todos los equipos, juntar las figuritas, desde, no sé, quién era el arquero de Huracán de Corrientes, a quién era el 9 de Boca, qué día había nacido. Sabía absolutamente todo, o por lo menos yo creía saber todo. Y para esa época también, yo estoy hablando más, por ejemplo, cuando fue el Mundial de Francia 98, un par de años antes, había un programa en Teis Sports que conducía Diego Bonadeo que se llamaba Campañas, y repasaban justamente las campañas de los grandes equipos del fútbol argentino. Y me acuerdo que siempre miraba, porque desde muy chico me gusta mucho Maradona, miraba el especial de Boca campeón del año 81, y yo nací en Lanús, me crié en el club, y siempre esperaba el partido en el que Boca jugaba contra Lanús. Y yo lo miraba una vez, 2 veces, 3 veces, y nunca llegaba al partido que Boca jugaba contra Lanús, hasta que pregunté y ahí me di cuenta que Lanús no estaba en primera división en esa época, por ende nunca yo iba a enganchar el partido contra Lanús, y eso me llevó a darme cuenta de que había un mundo detrás que yo no conocía, porque yo creía que sabiendo el nombre del zaguero central derecho de Jamaica, era el número 1. Yo tendría 8 o 9 años. Y ahí medio que me picó el bichito y dije, bueno, hay un montón de cosas que no sé, evidentemente, y que quiero empezar a saber. Y a partir de ahí empecé a preguntar, empecé a leer muchas revistas del gráfico que tenían en mi casa. Eran los primeros años del diario Le, justamente. Estaba el Grande T, Sí. que organizaba Clarín también. Y me empecé a meter de a poquito, y recuerdo, yo ahora sacando la cuenta por los jugadores que estaban en esa época, de tener 10 años, 11, y yo iba a la cancha, volvía a mi casa y agarraba una hoja de carpeta del colegio y me ponía a escribir el comentario del partido. Obviamente eso después no salía publicado en ningún lado, lo tenía yo, lo guardaba o lo tiraba, pero siempre tuve esa manía por buscar, digamos, el lado oculto de las cosas, de investigar, y así, ya te digo, desde muy chico ya sabía que quería estudiar periodismo, me gustó siempre el deporte, el fútbol, y fui por el lado del periodismo deportivo, que es bueno aclarar, aunque creo que está claro, que es una rama más del periodismo en sí, no es que es un oficio aparte, sino que es una especialización dentro del periodismo, pero básicamente somos periodistas. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo ingresaste al diario Le? ¿Te recibiste, te ingresaste o fue una pasantía antes de recibirte? No, yo empecé, el primer paso en realidad fue en la secundaria. Hoy hubo tantos cambios que yo no sé si sigue existiendo, pero en su momento yo hice la secundaria con orientación a diseño, arte y comunicación. Y fue un gran acierto eso, si bien me quedaba un poco contramano con los horarios, porque lo que yo vi a lo largo de esos 3 años
ya cuando fui a estudiar a Deportea, es como que el primer año de Deportea yo ya lo tenía hecho de haber hecho la secundaria con esa orientación. Y al mismo tiempo ya había arrancado a trabajar en la radio, en una radio de Lanús, hacíamos una tira diaria, hacíamos 2 programas semanales y la campaña del equipo, y teníamos un sitio web. Entonces yo en ese primer año de Deportea, ya no es que marcaba diferencia con el resto, pero sí yo me sentía cómodo porque esos contenidos yo ya los tenía incorporados. Y en el tercer año de Deportea, que fue en el año 2010, para abril, se daban pasantías. En ese momento TEA tenía pasantías, tenía un acuerdo con Clarín, y podía ser para Clarín, para Olé o para Teis Sports. A mí me tocó Olé, no me dieron a elegir tampoco, pero me llamaron, y arranqué haciendo el primer año la pasantía en Lanús, justamente, porque en la estructura que tiene Olé, los clubes grandes los cubre gente con más trayectoria, y los pasantes, que en principio nos quedamos un año y medio, a veces 6 meses, se reparten el resto de los clubes. A mí me tocó Lanús, y la verdad que me vino como anillo al dedo, porque yo ya la tenía clara, conocía a los jugadores, hacía años que estaba ahí, y justo para ese momento había abierto el diario Muy y el diario Libre, que fueron 2 productos nuevos que salieron a la cancha juntitos. Y muchos de los redactores de Olé se fueron a esos 2 productos nuevos. Entonces ahí se generaron algunas vacantes y pude entrar al diario. Ahí ya me pasaron a San Lorenzo, estuve 5 años, y ahora los últimos 5 años en Boca. Así que la respuesta a tu pregunta es a través de una pasantía, y como tienen que estar los goleadores en el momento justo, en el lugar indicado, de suerte también, y bueno, después obviamente uno tiene que mantenerse, porque también ese año que yo hice pasantía, éramos 19 pasantes y había 2 cupos nada más. Digo, uno tiene también su mérito, pero también, viste, hay que tener esa cuotita de suerte. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y comentanos para quizás los estudiantes que están acá en la charla y quieren saber cómo es un día en la redacción del diario Olé. Puedes redactar las noticias de tu casa, tenés que, bueno, ahora con el tema de la pandemia es obvio que sí, pero digo, anterior a la pandemia, ¿cómo era un día quizás de... No, a ver, nosotros tenemos una frase que nos dicen siempre, que no está muy buena, pero que es cierta, que es esto de que periodistas es las 24 horas. No es para nada un trabajo de oficina, para nada, y tampoco es como muchos creen, y digo muchos creen porque lo creen también muchos estudiantes de periodismo. El primer año de la carrera de periodismo deportivo es clave. ¿Quién pasa a segundo año, quién sigue y quién se arrepintió? Porque muchos creen que ser periodista deportivo es entrar gratis a la cancha, ver un partido, hacer algún viaje con algún plantel, y la realidad es que eso es el 1% de lo que nosotros hacemos. Y siempre hay que estar preparado, y siempre hay que reinvertirse. La realidad es que un día normal en la redacción, obviamente yo te hablo por Olé, que tiene una estructura de director del diario, editores, hay un editor por cada club grande, hay un editor de polideportivo y un editor que hace el resto de los clubes. Se hace una reunión a las 3 de la tarde donde se convoca a todos esos editores. Cada editor tiene su equipo de trabajo. Yo, por ejemplo, formo parte del equipo de trabajo de Boca. No soy editor, sino que soy redactor. Somos 5 personas y tenemos, digamos, nuestro capitán, que es el editor. A las 3 de la tarde se hace una reunión, que siempre es presencial, ahora es por Zoom. Ahí se debaten los temas que los redactores le comentamos a nuestro editor, temas que durante la mañana se fueron generando, porque uno fue a un entrenamiento, porque otro hizo una entrevista, y se le plantean los temas al editor. Bueno, mira, tenemos esto y esto. El editor va a la reunión, obviamente hace un filtro de eso, plantea lo que le parece que es lo más importante, y el director del diario termina determinando justamente, bueno, Boca va a tener 4 páginas, River va a tener 3, la tapa va a ser independiente, y hacemos la central del diario con Fórmula 1, por decirte. Y después, obviamente, es estar en la redacción, esperar que las páginas se diagramen, que se diseñen, llenar el contenido, y siempre, hasta último momento, más allá de que la página se entrega según el horario de cierre, pero un día que no hay partido, habitualmente tipo 9, 10 de la noche, hasta las 12 de la noche tenemos acá a nuestro amigo, que tenemos que tener siempre a mano, porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar. Y más en esta época, o en estos últimos años, porque nosotros tenemos la desventaja en el diario de que salimos un día después con la edición impresa. Y es muy difícil
que un diario que se edita un día, pero sale publicado al día siguiente, mantenga, digamos, la atención del lector y se pueda proponer algo interesante, porque ya la gente ya lo leyó el día anterior. Entonces tenemos ese límite hasta último momento para tratar de salir con lo más nuevo posible y que la gente que se fue a acostar a las 10, 11 de la noche, al día siguiente cuando ve el diario, sienta ese entusiasmo de comprarlo porque va a encontrar algo nuevo y no algo que pasó el día anterior a la tarde. Así que esa es un poco la metodología de trabajo, que ahora se ve afectada, lógicamente, y hacemos un poco lo mismo vía Zoom. No es lo mismo, pero es la manera que nos toca, y esto también nos viene bien para reinventarnos, ¿no? Como hablábamos antes, antes de arrancar la charla, ahora todos somos especialistas en Zoom, podemos hacer este tipo de videollamadas. Es esto de ayornarse y de reinventarse todo el tiempo, porque mismo las entrevistas las hacemos de este modo. Ya no vamos más a la casa de un futbolista o a un club a hacer una entrevista, la hacemos por Zoom. Así que bueno, ahora está un poco trastocado todo eso, pero en líneas generales así es como se hace el diario. Claro, y para el portal también vendría a ser web, ¿es la misma temática? ¿Tienen noticias quizá de reservas o están también ahí el minuto a minuto con información de último momento? No, para lo que es web es todo minuto a minuto, todo ya urgente. Nosotros antiguamente teníamos un equipo de redacción papel y un equipo de redacción web. Yo, por ejemplo, siempre trabajé en el papel. Desde hace algunos años ya no existe más trabajar para uno o para el otro, básicamente porque a la hora de economizar recursos, también nos encontrábamos con que yo escribía un texto de, no sé, que Boca ganó 3-0 y tenía un compañero sentado a 5 metros escribiendo el mismo texto para otra plataforma. Entonces, a la hora de economizar recursos, obviamente nos hicieron escribir a todos para las dos plataformas, y no, eso sí es más minuto a minuto. Mismo hay temas que resultan más importantes para la web que para el papel. Por ejemplo, si un futbolista, te digo Boca porque es mi caso, un futbolista de Boca sube un video a Instagram con la familia, bueno, ese tema va a la web y hay que hacerlo ya. Se sube, escribimos 2, 3 párrafos y se sube. Y para el papel un video no nos va a servir. O puede ser un pequeño temita chiquito de pocas líneas. Entonces también hay que tener claro y ese chip de discernir qué es importante para una plataforma y qué es importante para la otra. Que eso lo da un poco el ruedo. Pero sí, lo que es web, todo el tiempo. Lo que solemos hacer es a la mañana, que es cuando más se generan los contenidos por los entrenamientos y eso, es tener ya escritos los textos, y a la tarde no es que se copian y se pegan exactamente iguales, pero sí un poco los temas terminan siendo los mismos. Y vos hablabas recién del tema de ayornarse, ¿no? Y estar siempre quizá a la vanguardia de lo que va pasando, más en el mundo de la comunicación y del periodista. ¿Cómo es el tema de ahora del OLE? Que quizás para entrar en el portal de web tenés que suscribirte para entrar a las noticias. ¿Cómo es el aspecto económico? ¿Ves que está quizás en una situación de crisis en ese sentido? ¿O es una forma más de quizás tienen medio de comunicación, en este caso OLE, para adquirir ingresos? No, a ver, hay una realidad que es que un poco me parece que todos los medios lo están haciendo. Nosotros pertenecemos al grupo Clarín, y Clarín ya propiamente dicho, como diario, como medio, ya lo venía haciendo. Creo que se pueden ver 4 o 5 notas por día y después ya hay que suscribirse. La realidad, yo no te sé decir a ciencia cierta cómo es la situación económica del diario. Sí te puedo decir que nosotros como trabajadores y trabajadoras estamos en una situación de emergencia y de asamblea permanente por algunas cuestiones. Por ejemplo, en los últimos 2 meses percibimos los sueldos en cuotas, algo que no nos había pasado. Ahora la empresa también solicitó esta modalidad de pago del ATP del Estado para pagar el 50% de los sueldos. La realidad es que uno no llega a saber si realmente el diario la está pasando mal o la empresa la está pasando mal al punto de no poder pagar los sueldos o de mejorar las condiciones de trabajo. Pero, bueno, por lo pronto lo que ellos nos hacen saber es eso. Mismo ahora también estábamos atentos por esto que se está debatiendo ahora en la legislatura, que tiene que ver con legislar un poco lo que es el home office, porque también cuando trabaja desde su casa está gastando energía eléctrica, está desgastando la computadora. No todos tienen las condiciones básicas para trabajar, o un buen asiento, una buena silla ergonómica para no tener dolor de espalda, parece que no, pero todas esas cuestiones hay que legislarlas, y
como vos decís, no sé si la suscripción es por una cuestión netamente económica de salvataje o es una modalidad más que quiere implementar la empresa. Nosotros, en cuanto a salarios y, y a nuestro presente laboral, no estamos, y de hecho estamos en asamblea permanente. Perfecto, perfecto. Para los que se están sumando a la charla recién, estamos hablando con el periodista deportivo Leandro Contento. Bueno, Leandro, nos comentabas más que nada cómo habías ingresado al diario Le, una forma de pasantía, y después quedaste venir a hacer en la redacción de forma fija, y empezaste a cubrir San Lorenzo. Sí. ¿Cómo pasó eso de cubrir San Lorenzo? ¿Te llamaron y te dijeron, mira, necesitamos que cubras San Lorenzo? ¿O dijiste, lo cubro yo, no hay problema? No, ahí muchos no te dan a elegir, como en todos los trabajos. Lo que sí pasó es, como te decía anteriormente, el primer año cuando uno ingresa al diario, ingresa como pasante. Nadie entra directamente a ocupar un lugar en la redacción, sino que siempre se entra como pasante. Por estructura, en el diario, lo que cubren los pasantes es los clubes chicos, digamos, entre comillas, ¿no? Digo, no sé, Lanús, Banfield, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Vélez. Ese tipo de clubes lo cubren los pasantes. Claro, yo hice la pasantía en Lanús, terminó mi pasantía, me fue bien en la pasantía, me contrata el diario, pero yo ya no podía seguir cubriendo Lanús, porque ese lugar se lo tenía que dejar vacante a la nueva camada de pasantes. Entonces, en ese momento se redistribuyeron un poco las tareas y a mí me asignaron San Lorenzo. San Lorenzo, que en esa época, estamos hablando del año 2010, venía de ser campeón con Ramón Díaz, pero ya empezaba a tener problemas de promedio, problemas institucionales. Fue toda la época de que el presidente era Abdo, después en un momento tuvo que renunciar al cargo, apareció Tinelli, y la verdad que fue una época muy difícil del club. Para mí, que yo venía de cubrir Lanús, ir a San Lorenzo era como ir al Real Madrid, porque la verdad que era increíble. Después, bueno, cuando pasé a Boca, noté alguna diferencia también, pero en San Lorenzo fue muy bravo. Yo me acuerdo que teníamos jornadas de, no te miento, 17, 18 horas por día. Arrancábamos a las 9 de la mañana en el club, 8:30, nos íbamos del diario a las 12, 1 de la mañana, y así era todos los días. De hecho, el año 2010, que fue cuando yo empecé, del 2010 al 2011, San Lorenzo fue el club que más tapas de diario tuvo, más que River y Boca incluso, en lo que es Olé. Así que sí, muchísimo trabajo, pero bueno, de alguna manera también fue un buen paso importante para lo que fue mi carrera como periodista, y también para 5 años después estar preparado cuando di, digamos, el salto a Boca. Ahí ya me agarró con bastante más experiencia y mejor plantado por la experiencia que tenía en San Lorenzo, donde había tenido que cubrir desde un pedazo de tribuna que se había caído, desde Pablo Migliore, que era el arquero y capitán de San Lorenzo, que terminó preso por una causa de barra bravas de Boca. La verdad que hice como un máster ahí en esos 4 o 5 años. Claro, un curso intensivo vendría a ser. Totalmente, yo digo que el periodista que cubrió esos años de San Lorenzo puede cubrir cualquier cosa. Cualquier cosa. Tuvo muchos problemas San Lorenzo, y que es algo que yo quería remarcar antes, que es el periodista deportivo en realidad tiene que estar preparado para cubrir cualquier tipo de acontecimiento, y siempre informado, mismo ahora con lo del COVID. Digo, si sale el presidente de la AFA y dice, no se vuelve a entrenar hasta que no estemos de vuelta en fase 1, si no sabemos qué es lo que está pasando, si no sabemos qué es la fase 1, no podemos armar un artículo o salir en la radio al instante o tuitear o lo que fuese acerca de ese tema si no lo tenemos claro. Y ahí en San Lorenzo tuvimos noticias desde todas las aristas: lo político, lo institucional, lo policial, lo deportivo, lógicamente. Entonces, esos 4 o 5 años para mí fueron clave para después poder estar en Boca. Bueno, ¿y cómo fue el pase, vendría a ser, del conflictivo San Lorenzo a la panacea de Boca? Sí, sí, sí. Se puede decir, ¿no? Sí, yo siempre bromeo con mis compañeros y digo, ya San Lorenzo lo agarré prácticamente en descenso y lo dejé campeón de la Libertadores. Me fui con San Lorenzo campeón de la Libertadores, y yo dije, bueno, ahora sí, empiezo a disfrutar un poco, a hacer notas un poco más relajadas, porque también en un club donde permanentemente hay conflicto, también eso
te limita mucho a la hora de entablar una relación, por ejemplo, con jugadores, con dirigentes, con fuentes, básicamente. Porque en un momento, claro, era todo negativo lo que pasaba en el club, realmente era negativo. De hecho, el presidente Abdo en un momento dijo, por acá pasás por la puerta y te tiran malas noticias por la cabeza, y era así. Uno ni siquiera era que tenía que investigar demasiado, sino que se topaba todos los días con esa realidad. Era bastante, bastante complicado esos años. Y en San Lorenzo me pasó que una vez que San Lorenzo salió campeón de la Libertadores, rearmaron de vuelta los equipos de trabajo. Yo había hecho evidentemente un buen trabajo, me pasaron a Boca, tuve un changüí de un par de meses porque justo estaba el Mundial del 2014. Entonces me pasaron a Boca y hasta que arrancaron los partidos y empecé a entablar algún tipo de relación, tuve, digamos, esos meses como para acomodarme. Eso ya te digo, fue en 2014 y hasta hoy seguimos. No es fácil trabajar en Boca, es muy difícil porque es muy cerrado el ambiente de Boca. Yo en San Lorenzo, incluso en esa mala época, yo tenía cierto vínculo con los jugadores, podía hacer entrevistas libremente, podía haber un entrenamiento. En Boca eso no pasa, todo es puertas cerradas, porque obviamente tiene otro impacto la noticia en Boca, lo mismo que pasa en Boca si pasa en San Lorenzo, o en mucha menor medida en Lanús o en Estudiantes, tiene otro impacto. Entonces en Boca es como que todo el mundo se cuida y es muy difícil. Más en esa época que cuando yo arranqué había nenes importantes, estaba Orión, estaba el Cata Díaz, estaba Riquelme, y eran los últimos años de Riquelme que estaba enfrentado con la dirigencia. Entonces, no me costó tanto la adaptación, pero no es fácil cubrir Boca, y todo el tiempo estás rindiendo examen. Todo el tiempo, todos los días, tenés que demostrar que estás preparado para cubrir Boca. De hecho, en el diario, por ejemplo, o en la estructura de la mayoría de los medios deportivos, no hay un escalón más arriba que cubrir River o Boca. Es como lo máximo, salvo cuando hay un mundial, que los que cubren selección tratan de ir al mundial porque es una linda experiencia. Después, durante el año, es como que no hay más allá, desde lo profesional, digo, ¿no? No hablo de lo económico ni de lo laboral. Desde lo profesional es como el escalón más alto al que se pueda llegar. Y quizás te ofrecieron, o vos pensás que podrías el día de mañana, si te ofrecen el cargo de editor, venir a ser del sector ese, ¿lo tomarías? ¿Te gustaría? Sí, a ver, sí, es otra obligación y es un trabajo completamente distinto. También eso te hace responsable 100% de lo que ocurre con tu grupo de trabajo y con lo que se ve plasmado en las páginas. Digo, uno es responsable a la hora de trabajar, pero si yo hoy publico algo que está mal o tengo algún inconveniente, el responsable del área no soy yo, digamos, ¿no? O sea, eso no es que uno juega con eso, ni mucho menos. Trata, lógicamente, de generarle la menor cantidad de inconvenientes al editor. Pero sí, sería lindo. Es cierto que con 10 años en la empresa, como es mi caso, en el viejo Olé, digamos, ya era un momento en el que uno podía pegar un salto. Hoy por hoy, con la precarización que hay en todos los medios de comunicación, o en la mayoría, hace mucho que no se nombran nuevas autoridades, digamos, en el diario, entonces es un poco lejano porque lo que pasó fue que esa pirámide se fue achatando y muchos compañeros míos, que en realidad ya debieron haber dado ese salto hace 3, 4, 5 años, todavía siguen siendo redactores igual que yo. Yo soy de los que entraron después de pasantes, yo fui el último en entrar. O sea, hace 10 años que no entró un pasante. Claro. Ten en cuenta, para los alumnos que están pensando en seguir su carrera en el periodismo deportivo, Diario Olé está complicado. De la franja de redactores, yo vendría a ser el más nuevo, si bien hace 10 años que estoy en el diario. Sí, es muy difícil entrar, más en esta situación que atraviesa el país y que atraviesan los medios, es muy difícil entrar, pero también eso nos obliga a tratar de ser mejores todos los días y a permanentemente elevar la vara y saber que si hay una sola oportunidad para un solo periodista, tiene que ser nuestra. Y para que esa oportunidad sea nuestra, tenemos que ser mejores que el resto, esforzarnos, ayornarnos, reinventarnos y todo el tiempo, como te digo, tratar de ser mejores, porque si no, estamos complicados, más con la cantidad de periodistas que hay en Argentina, en el país. Revientan las escuelas de periodismo, los institutos, entonces es muy difícil entrar. Por eso mi consejo siempre es que más allá de lo que uno puede aprender en la facultad,
en la escuela o en el instituto en este caso, nunca hay que quedarse solamente con eso. Siempre ahí nosotros vamos a recibir herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Pero después, esto es como ver un video en YouTube de cómo se cambia una rueda. Listo, lo viste, perfecto. Después, cuando se te queda el auto en el medio de la ruta, tenés que hacerlo. Y no es lo mismo. Entonces, mi consejo es ese, que los chicos permanentemente estén prestando la atención a lo que ven académicamente, ese tipo de contenidos, en la escuela, en el instituto, donde fuese, pero por fuera de eso, obviamente estar informado, escribir, borrar, tirar, prenderse en algún programa de radio barrial. No importa si en un principio no ganan dinero con eso, pero sí ir sumando millas de experiencia para cuando toca la oportunidad estar preparado. A mí me pasó eso. Cuando a mí me tocó la oportunidad de Olé, yo ya venía con 3 años de experiencia en la secundaria, más 2 años y medio de la escuela, más la radio, más la web. Ya estaba como un poco más curtido y se me hizo un poco más fácil. No digo que es el único método, pero achicamos mucho el margen de error de que esa oportunidad, si se presenta, sea nuestra. Está bien. Bueno, quedamos en Boca, cobertura en el diario Olé. Sí. ¿Cuándo decidiste escribir un libro respecto a Boca, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuánto tiempo te llevó? Mira, en principio, a mí siempre me gustó lo que es historia del fútbol. Siempre. De hecho, a mí me mostrás un partido de hoy, la final de la Champions, no me va ni me viene, pero me mostrás un partido del año 72 y capaz que te lo miro entero. Siempre tuve esa inquietud por esto que yo te decía, ¿no? Por lo que yo no conozco. Digo, lo que se está viendo en este momento, ya lo conocemos todos sabemos quién es Tevez, quién es Riquelme, de qué color es la camiseta de Boca, quizás no sabemos lo que pasó hace 50 o 60 años. A mí siempre me interesó eso. Y en realidad, ¿cómo terminé escribiendo el libro? Un poco de casualidad, porque a mí me convocó la editorial. No es que fue un proyecto propio, sino que la editorial me llamó, justo el titular de la editorial es hincha de Boca, me leía en el diario, entonces me mandó un mail diciéndome que él me leía en el diario, que le gustaba cómo yo trabajaba, cómo escribía, y que me quería ofrecer escribir un libro. En un principio me sonó un poco a, te ganaste un 0 kilómetro, ¿viste? Claro. Claro, yo dije, qué raro, porque aparte que sea un mail y que no te llamen, un poco había desconfiado. Y justo de esa misma editorial, un compañero mío del diario, Vicente Muglia, también había escrito un libro, que es un libro que se llama Che Pep, que es la influencia de Guardiola en el fútbol argentino. Le consulté a él, me dijo, no, quédate tranquilo, que es cierto. Y él lo que me dijo fue, bueno, yo quiero hacer un libro de historia de Boca, y vos decime de qué manera te parece que lo podemos hacer, qué foco le querés dar, de qué manera contarlo, si querés que sea de entrevistas, no. Bueno, entonces yo me fijé un poco qué era lo que había. A mí me parecía que la historia de Boca en sí ya estaba contada en todos lados, digo, la gente un poquito la sabía, y dije, bueno, ¿qué temática le podemos encontrar al libro para que resulte atrayente a la gente que ya conoce la historia de Boca, porque un libro de Boca no lo va a comprar un hincha de River o un hincha de Vélez. Tiene que ser atractivo para un hincha de Boca que ya conoce su historia. Entonces a mí lo que se me ocurrió fue esto de, a ver, Boca siempre estuvo relacionado con la épica, con la garra, ¿no? con esto del huevo a huevo huevo. Pero si yo te pregunto quién es el máximo ídolo de la historia de Boca, es Riquelme. Un jugador que nunca vimos tirarse al piso, ni embarrarse, ni mucho menos. Y los que tienen más de 50, 60 años te dicen que el máximo ídolo es Rojitas, que tampoco era un metedor. Entonces yo le propuse a la editorial hacer un libro discutiendo un poco y planteando cuál es la verdadera esencia de la historia de Boca. Si es un poco de cada cosa, si es, que en realidad es un mito esto de la garra, por qué se lo vincula siempre con eso. Entonces un poco hice una investigación de, primero, por qué a Boca se lo vincula históricamente con lo que es la garra, el sacrificio y demás, que tiene que ver mucho también con sus orígenes, y también buscar la palabra de los protagonistas. Yo en 4 meses entrevisté a 65 personajes. No todos personalmente, algunos por teléfono, pero pude hacer a Bianchi, pude hacer a Maradona, pude hacer a Guillermo, a Palermo. Me fue bastante bien, digamos, por el poco tiempo. ¿Por qué en 4 meses? Porque yo lo arranqué en el verano y se venía la Feria del Libro. Entonces desde la editorial me plantearon y me dijeron, mirá, en 4 meses está la Feria del Libro. Si vos le querés meter,
lo metemos en la Feria del Libro y es un golazo. Y bueno, me lo dijeron y dije, bueno, tengo que llegar, tengo que llegar y tengo que llegar. Y de hecho pasaban noches literalmente sin dormir. O sea, no me acostaba. No me acostaba porque me quedaba toda la madrugada escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y al otro día me iba al diario, o sea, fue una quemazón total. Pero en 4 meses salió, y además, desde ese entonces, que fue en 2016, Boca tiene un stand en la Feria del Libro, un stand propio. Y lo que hace Boca como club es invitar a los distintos autores de libros de Boca a ese stand, y llevan protagonistas, dan alguna charla, alguna entrevista, y pude ir 2016, 17, 18 y 2019, este año no se hizo. Fui y lo presenté, un día fue Rojita, fue Juan Simón, fue Quique Rabina, el Mono Navarro Montoya, Pasucci, el Chino Benítez, Sanabria. Bueno, fui llevando a distintos jugadores y la verdad que le fue bien al libro. De hecho, de la editorial fue uno, no sé si fue uno de los más vendidos por 2 o 3 años seguidos. Así que bien, digamos. Me han llamado también de otros países, porque el libro se vende lógicamente por internet, pero me han convocado para ir a una feria del libro en México. Al final no se terminó dando por esto, pero lo que es Boca es así. Yo escribo un artículo de Boca o saco el libro de Boca y te pueden llegar a llamar de cualquier lado. A mí me llamaron de Uzbekistán por una nota de Boca. Eh, Así que es así. Emails también. Yo escribo una nota de Boca y ya la gente no usa tanto mail, pero yo escribo una nota con cierta resonancia de Boca y quizá el otro día tengo 25 mails. Algunos te insultan, otros te agradecen, otros te felicitan, y otros te plantean, mira, me gustó esto, quisiera saber lo otro. La verdad que Boca, ese es el famoso mundo Boca, ¿no? O sea, Claro. es la repercusión que tiene, y más en el diario de papel, que nosotros tenemos una desventaja con el resto, que es que lo que nosotros escribimos y quedó, y ya está, y no se puede modificar. En la web tenés un pequeño margen de error, que es, bueno, si algo cambió, algo no era tan así, entrás, lo modificás. Mismo en la radio uno puede decir ciertas cosas o insinuar ciertas cosas que en el papel no lo podés hacer. Entonces, en Boca es muy complicado eso, porque te muestran la página del diario y la tenés que argumentar y defender. Pero como te decía antes, eso también te lleva a permanentemente tratar de mejorar y desarrollarte de la mejor manera posible. Y en un mundo con tanta difusión y tan complicado quizás en ese sentido, en el mundo de Boca, siempre está el mito que dice que el lío vende más que quizás las buenas noticias, ¿no? Siempre se comenta en los programas deportivos, no, es más importante, no sé, si tal jugador de Boca se peleó con tal, que si le ganó el partido, el clásico a River el domingo pasado. ¿Es verdad eso? ¿Vende más el lío en Boca que quizás las victorias o las buenas noticias, o no es así? ¿O vende todo por igual? Mira, yo creo que Boca de por sí, a nosotros la frase que nos taladra en la cabeza todo el tiempo es no, porque el lío en Boca vende, porque el lío en Boca vende, y yo digo que Boca vende de por sí, sea buena o una mala noticia. El diario Lee se fundó en el año 96. Desde entonces, la tapa más vendida, o sea, el diario más vendido de la historia de Olé es Boca campeón del mundo contra el Real Madrid. Y si vos te fijas cuáles son las siguientes, en el ranking de las primeras 30 no hay ninguna tapa negativa de Boca. Es decir, vende más la positiva, desde el punto de vista que, ¿cuál es el equipo más popular de la Argentina? No hablo de grandeza, aunque igual para mí es el más grande, pero digo, en cuanto a popularidad, el club que tiene más hinchas de Boca, más hinchas, es Boca. Es así. Si vos tenés, porque muchas veces dicen, no, porque haces la tapa para... Otra cosa que se dice mucho es, no, porque ustedes hacen las tapas para que les compren el diario. Y sí. O sea, lógicamente, claro, se hace para eso, ¿no? Como ir a una panadería y decir, ustedes hacen tortas para que se las compren. Sí, justamente están hechas para eso. Pero, ya te digo, lo que tiene Boca, en este caso, es que, como decía un expresidente del club, los goles que más se gritan son los de Boca, los segundos que más se gritan son los que le hacen a Boca. Hay mucho de este sentimiento de que el que no es hincha de Boca, habitualmente quiere que le vaya mal a Boca. Eso sí es cierto. Que quizá con River no pasa. Tal vez el hincha Independiente o de Racing le es un poco indiferente qué es de la vida de River. Pero la verdad que al que no es hincha de Boca, no le cae simpático Boca. Entonces sí es cierto que si vos pones una tapa negativa en Boca, quizás no te la van a ir a comprar, porque uno cuando entra, por ejemplo, en la web de Olé, vos tipeás la URL olé.com.ar y no sabes qué te vas a encontrar.
si es bueno, malo, positivo o negativo. Pero si vos ves la tapa del diario, colgada de un kiosco, vos la vas a ver si te dicen, no sé, Boca, el escándalo entre los jugadores, y vos sos hincha de Boca, no la vas a comprar. Vas a comprar habitualmente si es una noticia que a vos te gusta. Entonces, quizá con una noticia negativa no tenés la compra o el respaldo del hincha de Boca, pero sí le va a interesar al resto. Entonces yo creo que por eso es que se dice que las malas noticias de Boca venden más, porque el hincha común de fútbol le interesa eso. Mismo se había hecho un estudio cuando estaba Fútbol para Todos, en cuanto al encendido y el apagado de los partidos, y era muy claro, había una tendencia que cuando Boca hacía un gol, bajaba considerablemente el encendido de ese partido. ¿Por qué? Porque mucha gente veía el partido para que Boca perdiera. Entonces Boca jugaba contra un equipo menor, llamémosle Gimnasia de La Plata. Y uno lo veía con el entusiasmo de que Gimnasia le hiciera partido. Hacía un gol Boca y la gente cambiaba de canal. Ya no lo quería ver más, porque a Boca ya le iba bien. Entonces yo creo que un poco la explicación es esa. No es que al diario le conviene más la buena o la mala noticia. Cuenta las noticias que pasan. A mí nunca nadie me vino a decir en el diario, hoy pone una mala noticia de Boca y mañana una buena. No, o sea, se cuenta lo que se cuenta y lo que sucede. También es cierto que Boca en los últimos años tuvo algunos escandaletes importantes, y esto es como todo, a ver, si no se genera el lío, si no ocurre, no se cuenta. No es que uno se levanta y dice, hoy voy a inventar que el técnico no lo quiere poner al 9. No, a ver, son cuestiones que pasan, y de hecho, nosotros los periodistas también arriesgamos mucho al contar ese tipo de cuestiones. Yo soy periodista de Olé en Boca, imagínate, ir todos los días al club. Uno ya sabe cuando hizo una nota o una tapa de diario picante, fuerte, como pudo ser lo de Centurión, por ejemplo, en su momento, y vos ya sabés que vas al otro día a Boca o al club que cubrís, y ya sabés que te la van a cobrar de alguna manera. Y te va a venir a hablar un dirigente, te va a venir a hablar el técnico, o un jugador, o el representante del jugador te va a llamar y te va a decir, no me llames nunca más para preguntarme tal cosa. No es una situación linda para un periodista publicar una mala noticia. ¿Entendés? Uno también tiene que tener lo que hay que tener, y defender la muerte siempre y cuando sea cierto, ¿no? Obviamente, y esté ultra chequeado. Pero esto de no, hablar mal de Boca vende. A mí, por mi trabajo, me convendría no hablar mal de Boca, que no es hablar mal de Boca, sino contar cuestiones negativas que suceden. Desde lo laboral, a mí no me suma hacerlo. Pero bueno, es un poco también el folclore. Me parece que la clave es no dejarse llevar por eso, y si uno entra a las redes sociales y tiene 150 insultos, pero está seguro de lo que hizo y que considera que está bien, no, hay que relativizarlo porque si no uno se vuelve loco. Claro, claro. Bueno, seguimos hablando con el periodista Leandro Contento en las charlas de Yunma organizadas por el Departamento de Ciencias Sociales. Voy a hacerte la última pregunta de mi parte, después voy a abrir la charla para que los estudiantes, los docentes y los participantes puedan preguntarte lo que quieran. Y bueno, cuando se dio el hecho de poder hacerte esta entrevista, se me vino a la memoria las charlas que teníamos allá por el 2008-2009, vos estabas haciendo la carrera de periodismo deportivo, y me comentabas una entrevista que tuvieron de práctica con el corredor Matías Rossi en su momento, de Chevrolet, que venía a ser campeón de Chevrolet. Me acuerdo que vos me dijiste que todos le hacían preguntas condescendientes y vos le preguntaste, ¿pasarías a Ford? ¿Correrías con Ford? Y él te dijo que no tendría ningún problema. Y todos se quedaron como diciendo, ya lo que dijo. ¿Vos sentís que, hablando de preguntas picantes quizás, sentís que a veces el periodista es condescendiente con los entrevistados para no incomodarlos en algún punto y eso los perjudica también? Sí, totalmente, totalmente. Para mí el periodismo, a ver, pasa un poco, es como que en el periodismo deportivo están permitidas cuestiones que en otra rama del periodismo no. Por ejemplo, si nosotros vemos un periodista, que esto se usa mucho, últimamente, sobre todo en televisión, pero en radio también, no llegó a la gráfica por suerte, que es, bueno, un programa se hace con dos tipos que hablan de Boca, dos que hablan de River, se pelean entre ellos, un conductor en el medio y listo. Y eso es el periodismo. Bueno, eso pasa completamente. Muchas veces vemos los programas de la tarde, 6, 7 de la tarde, en radio, en tele, pasa eso. Ahí me parece que estamos en un momento feo de la profesión en ese sentido. Me parece que esto del River Boca no conduce a nada. Y te decía el ejemplo porque, por ejemplo, cuando después vemos un periodista que es especializado en política, por ejemplo, y dice,
a mí me parece que Alberto Fernández es el mejor presidente de la historia. Es un escándalo. Ahora, si alguien dice, Riquelme es el mejor jugador de la historia, nadie le dice nada. Es como que en el periodismo deportivo es como que vos podés decir, no, este es el mejor, este es el peor, este le pide plata al otro. Un montón de cosas que se tiran al aire y que anda a chequearlas, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido, sí, no me gusta para nada este momento del periodismo. Y eso lleva también muchas veces a que el periodista, lo que hablábamos antes, el periodista o el columnista de Boca, ¿no? Por decir de alguna manera, está en un programa y sale al aire un protagonista de ese club y es como que él le tiene que preguntar todas cosas buenas, positivas y centros, porque no, si mañana no me da una nota o pasado. Y a ver, es cierto que uno a veces tiene que encontrar cierto equilibrio, porque tampoco te podés boicotear todo el tiempo, pero siempre que sea con respeto, a mí me parece que está bien y es válido. A mí me pasó algo bastante picante justamente, y con Centurión, que en un momento Boca iba a llevar nuevamente a Centurión al club y tenía que pagar 6 millones de dólares. El pase estaba hecho y el día anterior a que Centurión firmara el contrato con Boca, que lo iba a comprar, Centurión había salido a bailar un boliche de Lanús y había tenido un inconveniente. Al otro día, bueno, yo vivo en Lanús, tenía un conocido que había estado en el lugar, y me dicen, mirá que Centurión estuvo en el boliche y tuvo tal y tal inconveniente. Bueno, yo sabía desde ese momento que si yo publicaba esa nota, que obviamente iba a ser la tapa del diario, había muchas chances de que Centurión no fuera a Boca y que se cayera un pase de 6 millones de dólares. Y que se vieran afectados un montón de intereses, desde el lado de Boca de contratarlo deportivamente, del representante que iba a cobrar su parte, del jugador que se iba a perder la venta de su vida, quizá, porque el 15% de esa venta le corresponde al jugador, de Racing que se lo tenía que vender a Boca y le iba a ingresar dinero. Digo, era como que todo el establishment del fútbol dependía de mi nota. Bueno, y yo lo planteé en el diario y dije, miren que tengo esto, déjenme que lo voy a chequear, no salgamos corriendo en la web a publicar, sí, pasó esto, porque quiero chequear, porque, claro, después dicen, sí, ponelo, pero después ponen la cara. Y en ese momento, que era la discusión de si Centurión iba a Boca o no, yo tenía buena relación con su representante, por ejemplo. Lo llamaba, muchas veces también las fuentes, si uno le muestra respeto y saben que uno trabaja bien, habitualmente pueden llegar a filtrar algún tipo de información. Que si uno llama, le dice una cosa y después publica otra, pierde un poco de credibilidad. Y en ese momento terminó siendo la tapa del diario y el pase no se hizo. De hecho, Centurión nunca más volvió a Boca, hasta ahora que quizá puede llegar a ir de vuelta. Entonces, te digo, yo perdí un montón de cosas a raíz de esa nota, porque el representante nunca más me atendió el teléfono, porque Centurión no me quería ni ver. Un día lo fui a buscar, me acuerdo, a la salida de un restaurante para hacer una nota, me dijo de todo menos cómo te va. Los dirigentes de Boca también medio enojados, porque si bien se habían ahorrado esa plata, se habían enojado porque como que el diario tenía una campaña en contra de Boca para que le vaya mal. Y la realidad es que los hechos estaban, las pruebas estaban, había habido una denuncia de un muchacho que había ido a bailar y había sido agredido por Centurión. Digo, de acuerdo, sí. eso tiene cubrir Boca, y esto tiene también de ser condescendiente o no. La realidad es que es según también un poco el contexto. Si Boca sale campeón, por ejemplo, pasó con Alfaro, Boca sale campeón, jugando no tan bien, digo, si le haces una nota al tipo, te atiende en la casa porque salió campeón, y quizá la primera pregunta no es, bueno, ¿te parece que juega bien tu equipo? Porque a mí no me gusta. A ver, uno tiene que cinturear un poco también, pero tampoco puede ni ocultar, y mucho menos mentir. Así que es un ejercicio de autorregulación constante que hay que hacer sin llegar a este límite que te digo de hoy, que a mí no me gusta para nada, que es todo River, todo Boca, y el programa es la discusión sin ningún tipo de sentido, solamente que hay que defender todo lo que hace Boca o defender todo lo que hace River y tirar abajo lo que hace el otro. Eso no me gusta para nada y lamentablemente pasa. Pero, también como digo eso, digo que en los cargos más importantes de los medios, a los que acceden periodistas, habitualmente no se tienen en cuenta ese tipo de periodistas, sino los periodistas serios. Claro. Así que no vayan por ese camino. Claro, y hay que también tener en cuenta, ¿no?, que quizás vos hiciste lo que
que tu labor de periodista te llevó a hacerlo, ¿no? No, porque quizás están los otros que, al saber una noticia, negocian, ¿no? Que también para tenerlo en cuenta. Vos te Bueno, ahorraste quizás. pasa eso, no tanto en el periodismo deportivo, quizá no es muy habitual que pase, pero también lo que puede pasar es que yo, porque no, a ver, más allá de que tengo amigos y tengo cierto aprecio por Boca, porque es el club donde trabajo, si la nota lo hacía un compañero mío hincha de Boca, hincha fanático de Boca, y quizá que le encanta Centurión y daba su vida porque Centurión jugara en Boca de vuelta, quizá no lo contaba. Puede pasar, está mal que pase eso, pero muchas veces algún tipo de filiación o política o partidaria o de un club nos lleva un poco también a callar algunas cosas que no están buenas. Siempre que sea con respeto, siempre que sea constructivo, no me parece que esté mal una opinión crítica o contar sencillamente lo que está pasando frente a nuestros ojos o a la información a la que nosotros accedimos. A mí, como te decía antes, yo me crié en el Club Lanús, soy socio, vivo a 20 cuadras de la cancha, y la realidad es que han pasado cosas cuando yo cubría el club, cosas negativas, y sin embargo las tuve que publicar, porque yo primero soy periodista y después soy socio del club, o vecino del club. Pero no pasa mucho eso, y no está bueno, porque la verdad que siempre lo primero que hay que hacer cuando uno empieza a estudiar periodismo es, nadie va a dejar de ser hincha de un club, en este caso en el deportivo, pero digo, puede pasar también a nivel político o lo que fuese, nadie deja de ser hincha de un club de un día para el otro, sí puede perder un poco el entusiasmo, la pasión, pero uno es periodista. Lo primero que es en la vida es periodista y después viene el resto. Así que, sí, después está seguramente el que pueda llamar y decir, mirá que tengo que tu representado hizo tal y tal cosa. Yo no lo viví, por lo menos en el ámbito en el que yo me manejo, o no me enteré, evidentemente, pero seguramente pase. Bueno, ahora sí, abrimos la charla para que los participantes de la misma puedan preguntarle a Leandro Contento lo que quieran. Mario Canavieri, no sé si está conectado, quería hacer una pregunta, era el primero que tenía acá en la lista. No sé si estás, Mario. No está Mario. ¿Querés que la contestemos, Marian, igual? Porque la veo acá escrita. Dale, contestale cualquier cosa, Lean. No sé si quizás Bueno, podés responderle justo esa dale. inquietud. Pero... Ya que estoy, la leo, dice, ¿cómo es la situación actual de los clubes barriales en este momento del COVID-19? ¿Cuáles son las problemáticas que surgen? Y como periodista deportivo, ¿cómo pensás que será el retorno para que vuelvan a sus actividades formales? Bueno, a ver, los clubes barriales, en realidad no solo los barriales, sino todo tipo de, todos los clubes están cerrados completamente, y lógicamente eso afecta muy fuertemente a lo que es la economía de los clubes. Mismo Boca, que es un gigante, tuvo que renegociar algunos pagos, mismo Club Lanús, que quizá a mí me toca un poco más de cerca, ahora tiene algunos inconvenientes para pagar el aguinaldo de los empleados. Imagínense a mucha menor escala los clubes barriales, que viven 100% de lo que es la cuota social, y que ya venían muy golpeados también durante el gobierno anterior con algunas medidas, sobre todo impositivas, clubes que quizá pagaban 300 pesos de luz y de repente tenían que pagar 3.500, y muchos que decidieron cerrar sus puertas, con todo lo que eso significa, no solo a nivel deportivo, que en este caso es lo menos importante para chicos de 10, 11, 12 años o más chiquitos también, sino que muchos de esos chicos, al cerrarse los clubes, terminan estando en la calle, o estando en la plaza todo el día. Digo, no es lo mejor, ni mucho menos. En este contexto, sí lo que se ve es mucha solidaridad de parte de los clubes que habían cerrado, que ya no hacían actividades para los chicos, ahora volvieron a abrir para hacer ollas populares. Digo, eso habla un poco también del rol social que cumplen los clubes. Sí que ponerse de pie nuevamente les va a llevar un tiempo prolongado, y esperemos que la mayoría pueda subsistir, porque ya no es cómo se sigue, sino que ya en este momento es si se subsiste o no se subsiste, y si esos clubes pueden mantenerse en pie o no. Y en cuanto a la vuelta del fútbol, bueno, un poco lo que dijo el presidente de AFA, que hasta que no se vuelva a fase 1 no se van a abrir los entrenamientos, ni mucho menos a organizar torneos. A mí ayer me daban un ejemplo que es, ¿qué pasa si se vuelve a entrenar? Porque muchos dicen, bueno, pueden volver a entrenar de un plantel de 30 en un campo de juego amplio, 4 o 5 jugadores. Pero ¿qué pasa si
se contagia un jugador. Tenés que aislar a todo el plantel, o sea, a todos los que se entrenaron con vos. ¿Y de qué le sirve a un plantel entrenar de los 11 titulares o de los 25 jugadores, tener a 7 entrenando, a 8 aislados en la casa, a 2 internados? La verdad que sería una pérdida de tiempo total. Sí me consta que muchos clubes ya tienen preparado un protocolo, pero hasta tanto el Ministerio de Salud no dé la derecha, la verdad que discutir sí o no, digo, ¿desde qué punto? Mismo a nosotros mismos los periodistas nos pasa todo el tiempo, que uno a veces se encuentra opinando de cuestiones que no sabe. Y cuando uno no sabe, lo primero que tiene que hacer es informarse, y si son cuestiones muy específicas, como en este caso la existencia de un virus que no conocía nadie, los infectólogos, mucho menos nosotros, a veces nos encontramos diciendo, no, pero tiene que volver el fútbol, el protocolo, los jugadores se tienen que poner barbijo. Y la realidad es que si hay un equipo que está asistiendo al Ministerio de Salud de la Nación, no creo que nosotros seamos quienes tenemos que imponer ese tipo de opiniones. Así que por lo pronto yo creo que hasta, por lo que dicen los especialistas, insisto, yo creo que hasta agosto por lo menos es lo que manejan en los clubes. Es muy difícil que antes de agosto se pueda volver a entrenar. Y de hecho ya se está barajando la posibilidad de que la temporada arranque directamente el año que viene y ni siquiera pueda completarse la temporada con algún torneo relámpago o de pocos equipos. La verdad que es una lástima no solo por lo que despierta el fútbol, sino también porque hay toda una industria detrás, no solo, bueno, mismo nosotros los periodistas, gente que trabaja en los clubes, las transmisiones, los camarógrafos, y mismo los jugadores de fútbol, porque uno cree, bueno, no, los jugadores de fútbol son todos millonarios, pero no, en realidad no, ni siquiera en primera división son todos millonarios, y sí, a veces uno cree que el fútbol es River y Boca, o los 20 equipos de primera, y la verdad que si, por ejemplo, ahora se vuelve a fase 1 y la gente no puede salir a trabajar en transporte público, no es que los jugadores de Cañuelas o del Porvenir o de Midland, cada uno tiene su auto y llega, entrena. No, o sea, esos muchachos seguramente tienen que ir a laburar, se manejan en colectivo. Es muy difícil pensar en la vuelta del fútbol teniendo en cuenta eso, que además no toda la situación de todos los futbolistas son iguales y la AFA ya tomó la determinación de que o vuelven todos los equipos de todas las categorías o no vuelve ninguno. Así que me parece que tenemos para largo todavía. Bueno, Aprovechen, Mariano, a ver si te parece, si anotan en el chat el nombre y apellido, y Mariano les va dando lugar a que abran el micrófono, pregunten, y así van preguntando uno por uno, pero que se pueda escuchar las voces de cada uno. Dale, perfecto. Justo tengo un mensaje de Mariana Balsa, que no sé si quiere preguntarlo directamente o si no, le leo la pregunta a Leandro. ¿Se me escucha bien? Sí, Hola. te escuchamos. ¿Cómo Perfecto. estás? Hola Mariano, hola Leandro, Marcelo. Gracias Leandro por esta comunicación virtual. Yo también, como puse en el chat, soy vecina de Lanús, vivo cerca de la cancha de Lanús. Y mi duda era siempre, obviamente por ser mujer, y obviamente por estar siempre del lado de la redacción de género, o sea, con esta perspectiva de género, mi consulta era si Olé tiene en cuenta el cupo laboral femenino, porque las veces que leí el Olé siempre veía las notas firmadas por hombres. Entonces me generó esta duda, y más en Boca, por toda esta cuestión machista que venimos arrastrando. Y no digo Boca, digo en todos los clubes en general grandes, y hace poquito tiempo, recién, hace un par de años, abrió un poquito más la cancha. Como quien dice, era esta duda, más que nada. Bueno, ¿qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Mirá, te cuento, no, en el diario no se implementa un cupo cupo femenino, digamos, a nivel laboral. Sí es cierto que el diario está un poco en un proceso de construcción machista, que es muy lento, que debería ser un poco más rápido y más ágil, pero que comparado al Olé de hace 3, 4 años, de a poco se va avanzando. Te doy un ejemplo claro. No a nivel de esto del cupo femenino, pero sí en cuanto al contenido del diario. Desde el año 96 hasta el 2017, durante todos esos años, en la página 3 del diario siempre salía una modelo, una mujer, la mujer de algún futbolista, la esposa, obviamente siempre en paños menores, con el título de la diosa del día. Bueno, eso ya no
no se publica más desde hace un tiempo, por un pedido de la comisión interna de los trabajadores y trabajadoras del diario. Así que ese fue un pequeño paso, pero que nos dio lugar a otro tipo también de replanteos desde el contenido del diario. Hoy por hoy, mirá, yo creo que hay una compañera nuestra que es editora de fotografía, que es Lorena Luca. Después tenemos a Cecilia Sinali, que es una chica que sabe muchísimo de automovilismo. Y después, mira, haciendo rápida memoria, creo que no hay más mujeres. En ese sentido, había más mujeres hace 5 años que hoy. En algún momento teníamos más compañeras. Y muchas de esas compañeras también se fueron alejando un poco por el machismo que reina en el ambiente, no tanto de la redacción nuestra, pero sí que le tocó pasar feos momentos o alguna situación, no digo al extremo del acoso, del abuso, pero sí algunos casos de violencia verbal de parte de algunos jugadores. Bueno, lo que ya sabemos que ocurre lamentablemente, que gracias a Dios me parece que en ese sentido un poco va pasando cada vez menos, pero que sigue ocurriendo. Y hoy la verdad que es un planteo que nos hacemos permanentemente. Nosotros como trabajadores no tenemos injerencia en ese tipo de decisiones, pero sí cuando vemos algo que creemos que hay que cambiarlo, lo planteamos. Y de hecho, desde el año pasado se nombró también a pedido de la comisión interna que haya una editora de género para que revise, no obviamente todas las publicaciones y todos los contenidos, pero sí a nosotros nos pasa mucho que ahora que con el auge del fútbol femenino, a veces para ponerle títulos a noticias que tengan que ver con el fútbol femenino, a veces nos replanteamos eso, si estamos haciendo bien, si estamos poniendo una palabra que puede ser hiriente, porque Olé se caracteriza justamente por la creatividad, por poner el título con algún chiste, algún chascarrillo, algún juego de palabras. Te doy un ejemplo claro que nos pasó. Habían jugado Boca y River, si no me equivoco, y no recuerdo bien ahora, pero uno de los dos equipos hacía, por ejemplo, 7 años que no perdía contra el otro. Y uno habitualmente cuando es un partido de fútbol masculino, ¿qué dice? No, Boca lo tiene de hijo a River, ¿no? No, lo tiene de hijo, sí, es el papá, saludá a papá. Esas cuestiones que nosotros todo el tiempo titulamos con eso, bueno, feliz día del padre, ese tipo de cuestiones. Y no me acuerdo, creo que un compañero iba a titular algo con saludá a mamá o algo por el estilo, o sea, era como un juego de palabras con eso, pero la versión femenina, y a veces no está de más pegarle un llamado a la editora de género y decirle, che, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? O mismo desde un título, o a veces también desde el foco de una nota, o qué preguntar, y no nos tiene que avergonzar ni mucho menos a los periodistas hombres consultarle a la editora de género, porque de hecho yo creo que eso nos potencia, nos deconstruye, y si mañana yo tengo que hacer una nota con una futbolista, yo creo que la llamaría para preguntarle algunas dudas que tengo, porque es un proceso que todos estamos atravesando, los comunicadores, o sea, gente de todas las profesiones, y mismo también las mujeres periodistas también, o las mujeres en general, están atravesando ese cambio que es muy importante y que creo que de a poquito vamos librando esa batalla y sacándonos ciertos modismos de encima que la verdad que atrasan bastante. Pero en cuanto al cupo femenino, te digo que no, y que de hecho es una deuda, una cuenta pendiente, porque tenemos muchas menos mujeres hoy que hace unos años. Muchas gracias, Leandro. Espero que lo puedan resolver de alguna manera, y si no, de acá tienen nuestro apoyo, por supuesto. Las chicas acá presentes creo que me dan el ok. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, ahora es el momento de Santiago Giorello, que quería hacer una pregunta. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mariano? Los saludo a vos, a los compañeros. Muchas gracias, Leandro, también por sumarte y por el espacio. Como decía, agradecerte por las palabras, por contar tu proceso. Creo que un único error, que se lo decía a Marcelo, que dijiste equipo menor, Gimnasia. Bueno, ahí lo vamos a omitir porque, bueno, somos el equipo más popular de La Plata, aparte trabajamos con el Lobo, así que bueno. Pero nada, más allá de eso, que sé que no fue de mala intención. La semana pasada hablamos con Roberto Caballero, un poco de periodismo de investigación, y quería preguntarte de eso, a ver cuál es tu opinión
de por qué escasea un poco el periodismo de investigación en el marco del deporte, y más en un rubro del fútbol que hay mucho negocio y que hay mucha cuestión ahí con representantes, con transferencias. Vos hablaste de un caso, pero bueno, preguntarte eso, ¿qué opinás de por qué? Si, bueno, en tu caso también hay cierta presión de la empresa, o bueno, ¿cómo ves la situación hoy del periodismo de investigación en el deporte? Gracias. Mira, ¿cómo estás? Primero, no, obviamente estamos con el corazón en lobo, pues te lo hizo un maradoniano de ley. Es más, creo que el gol de Gimnasia contra Independiente, el último campeonato, sobre la hora, creo que lo grité más que muchos de los goles de mi equipo. En cuanto al periodismo de investigación llevado al fútbol, es cierto lo que vos decís, es un ambiente un poco oscuro. Creo que tiene que ver con dos cuestiones. En realidad, aclaro primero esto. A mí, desde el diario, más allá de la afiliación política o el estilo que pueda llegar a tener el diario, o la línea editorial que tenga, a nosotros, por lo menos en Olé, nunca recibimos ni una sugerencia de esto pongámoslo, esto sí, esto no, vayamos por acá, o de frenar una nota. En ese sentido, nosotros, por lo menos en Olé, hablo en Olé, no quiero incluir Clarín porque desconozco, si bien somos un poco primos hermanos, pero por lo menos tenemos total libertad. Lo que sí también tiene que ver un poco con esto de la autorregulación, porque cuando uno destapa un poco la olla de lo que ocurre muchas veces en el fútbol, incluye a representantes, a dirigentes políticos también, que tienen que ver con los clubes. Es como que mancha, entre comillas, a muchas personas de poder. Y en esto también, aunque parezca mentira, tiene que ver un poco la precarización laboral. ¿Por qué? Porque uno tranquilamente puede pensar, dice, y mira, yo la verdad que cubro Gimnasia para el diario. No sé, la verdad tengo que tener este trabajo y tengo que tener 2 trabajos más para llegar a fin de mes. Yo tengo mi quintita acá, voy a Gimnasia todos los días, voy a Estancia Chica, le hago una nota a ahora está Maradona de técnico, y yo voy a poner, no sé, voy a destapar la olla de por qué llegó a Gimnasia el 4 que viene de Deportes Quindío, qué sé yo. Digo, pasa, aunque parezca mentira, pasa muchas veces que uno pone en la balanza cuánto tiene para ganar y cuánto tiene para perder, y aunque tenga una gran nota, muchas veces el mismo periodista dice, y la verdad, o sea, entre lo que gano y lo que pierdo, prefiero no hacerlo. Yo he hecho algunas notas así de investigación, me han traído mis inconvenientes también, no puertas adentro del diario, pero sí esto con representantes, con empresarios, porque además ese grupo de representantes manejan todo el fútbol argentino, son 4 o 5 empresarios grandes que manejan no solo el fútbol argentino, sino también futbolistas argentinos en el exterior, o sea, gente de la que uno, entre comillas, puede llegar a precisar el día de mañana. Eso por un lado, y también, haciendo hincapié con el tema de la precarización, antes creo que los periodistas teníamos más margen y más tiempo para dedicarles más horas al periodismo de investigación. No los periodistas de investigación en sí, digo, ¿no? Pero en el rubro del deporte, que no es de investigación en sí, sino que te tenés que poner a trabajar y llamar a uno, llamar al otro, quizá mientras vos querés hacer ese trabajo de buena leche porque crees que está bueno, quizá te están exigiendo que escribas 10 notas para la web del diario. Y en un momento tenés que elegir entre una cosa y la otra. Eso seguro. Y después, como decía antes Mariano, también hay muchos intereses creados de periodistas que por una cuestión netamente económica y de negocios prefieren no meterse en algunos temas. Lo que pasa mucho también en el fútbol es que cuando una dirigencia se va, no se le investiga. No se le investiga ni siquiera desde el mismo club. Pasa mucho esto. Por ejemplo, ahora en Boca se está haciendo una auditoría, teóricamente, de la gestión anterior, de la gestión de Daniel Angelici. No suele pasar eso en el fútbol. Hay como un código entre los propios dirigentes de, no, bueno, ya está, hablamos un poquito mal en la prensa, pero no nos metemos demasiado. Es como que hay todo un tabú alrededor de eso, y que un periodista liso y llano también le cuesta mucho, primero le cuesta mucho investigarlo, pero también, ya te digo, a la hora de poner en la balanza, y bueno, le dedico tantas horas y me expongo a pelearme con con el otro, con el dirigente, con el jugador, porque además
esas notas, lamentablemente, a los lectores en sí, o por lo menos para lo que es el público de Olé, casi que no digo que no la registran, pero quizá la nota más leída de Olé puede ser el nuevo peinado de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Y el tema 2 puede ser el llamativo apodo que le puso Dybala a su mamá. Entonces, cuando vos ves eso y ves qué tipo de público tiene el diario, quizá vos decís, ¿y vale la pena que me ponga a investigar esto? Y que me pelee con uno y me pelee con el otro. Yo celebro todos los que tienen ese entusiasmo y los que lo pueden hacer. Y de hecho, los periodistas de Olé que lo hacen tienen total libertad para publicarlo. Pero me parece que va un poco por ese lado. Gracias. Seguimos hablando con el periodista Leandro Contento. Ahora es el momento de la pregunta de Guillermo Pauliaga. Guillermo. Guillermo. Sí, hola, buenas tardes. Estuve con un problemita con el micrófono. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo quiero afirmar que después de escucharlo a Leandro me doy cuenta que realmente el periodismo es un sacerdocio sacrificado, dado que este muchacho ha tenido que cubrir boca, y esto es realmente un sacrificio que yo no lo podría hacer, pero bueno, lo felicito porque demuestra que es un sacerdocio el periodismo. Leandro, más allá de esto, quería consultarte por el tema del ascenso, dado que últimamente se estaba comentando la posibilidad de que los dos equipos que están en la B, en primer lugar en cada uno de los grupos, del grupo A, del grupo B, asciendan directamente, y había toda una discusión porque decían, no, bueno, no hay descenso, pero tampoco, no hay descenso, pero sí ascenso, o al revés, no hay ascenso y sí descenso. Bueno, en ese lío, dado que en un determinado momento Olé al ascenso lo cubre muy poco, y es un reclamo de mucha gente, porque aquellos viejos buscadores de aquel todo fútbol, donde salía el ascenso hasta el Interfábrica, desde ahí abajo, pasando por aficionados y todas las letras que quieras hasta llegar a la A, que era impresionante cómo se vendía, era realmente un diario que se vendía mucho la primera semana, y quedando solo lo lee, bueno, la gente del ascenso busca información y es muy difícil de encontrar. Y ahora, quizás aprovechando de que no hay fútbol y que se puede buscar otra información como para rellenar las páginas, sería importante quizás también hablar de qué es lo que pasa con los clubes del ascenso. Sí, bueno, a ver, para los chicos y las chicas que quizás no están al tanto, en la segunda división del fútbol argentino el torneo se estaba jugando en dos grupos, ¿no? Dos grupos, el grupo A y el grupo B. San Martín de Tucumán y Atlanta iban primeros en cada uno de los grupos en el momento en el que se interrumpió el campeonato por la pandemia. Entonces, en ese momento la AFA lo que determina es que se suspenden los descensos, que no hay descensos en ninguna categoría, pero que los ascensos no se determinan de acuerdo a la posición que cada equipo tenía en ese momento en la tabla, sino que hay que seguir jugando para cumplir este viejo mandato de Julio Grondona, que era que los partidos se ganan en la cancha. Entonces está el reclamo, lógicamente, de estos clubes del ascenso, que dicen de por qué si la temporada se da por terminada, ellos no tienen el derecho a ascender. La explicación que se da desde AFA es que a nadie le molesta no descender, obviamente. Digo, si hay equipos que están por descender y vos le decís, mirá que no va a haber descensos, nadie se puede oponer. En cambio, si vos le decís a San Martín de Tucumán y Atlanta que van a ascender, llamémosle por decreto, entre muchas comillas, el que viene segundo de ellos tiene derecho a decirte, pero ¿quién dice que en estas 6, 7 fechas que faltan yo no lo iba a pasar en puntos? Esa es la parte deportiva. La realidad también es que hay muchos intereses cruzados, porque los clubes que vienen detrás de esos dos equipos tienen dirigentes de mucho peso en el ámbito gremial, en el ámbito político, y obviamente la AFA
no es que decide solamente lo que la AFA piensa, sino que atiende a todo este tipo de intereses. Por lo pronto, hasta tanto no haya fútbol, no se sabe qué va a pasar, pero si hay alguna pequeña posibilidad de que haya fútbol de acá a fin de año, yo creo que es una decisión ya tomada de que se va a terminar jugando. Y se verá de qué manera, si de una fase eliminatoria o cómo, pero por la información que yo manejo, de ninguna manera se va a decretar el ascenso de San Martín y de Atlanta. Algo que me apena demasiado porque yo soy simpatizante de Atlanta, así que me encantaría verlo en primera, pero lamentablemente me parece que no va a pasar. En cuanto al diario y el ascenso, nosotros durante muchos años tuvimos el suple ascenso, que salía los domingos. Y fue un suplemento muy importante, que de hecho año tras año, y nosotros tenemos en el diario, todas las estatuillas que nos fueron dando distintas organizaciones por la cobertura del fútbol de ascenso. De hecho, por ejemplo, en los Olimpia nos daban mucho de la cobertura de ascenso. ¿Qué pasó? Siempre caemos en el tema de la precarización. En ese momento, calculando primera B Nacional, B Metro, C y D, tenías 4 categorías. De 20 equipos cada una, eran 40 partidos por fin de semana. Nosotros teníamos en una época un fotógrafo y un periodista por cada uno de los partidos. Eso, lógicamente, cuando hubo que empezar a achicar el personal, lo primero que se sacó fue el ascenso, y hoy por hoy estamos en una situación de que, por ejemplo, si es un día que hay 2 o 3 partidos importantes que incumben a muchos periodistas, por ejemplo, el último campeonato, un partido de Banfield-Vélez, en cancha de Banfield, no fue ningún periodista a cubrirlo. Y la foto se tomó de agencia. Entonces, es imposible hoy con las herramientas que tenemos poder cubrir los partidos del ascenso. Salen 2, 3 páginas por día, pero la realidad es que ya no tenemos ni corresponsales en el diario. Entonces, un partido que juega San Martín de Tucumán, que va puntero en la B Nacional, quizá no lo podemos cubrir o lo tenemos que hacer por tele o por radio o por streaming. Digo, el hincha del ascenso permanentemente nos dice, che, ¿cuándo vuelve el suple ascenso? Y la verdad que para que vuelva el suple ascenso necesitas mínimo 40 periodistas más, que hoy no los tenemos. Lamentablemente no los tenemos. Y sí es cierto que, por ejemplo, ahora se nota, porque cuando uno quiere ir a buscar información de un tema candente, que está ahí, que no se sabe qué va a pasar, y uno necesita periodistas especializados en ascenso para, por ejemplo, saber qué va a pasar, porque Olé sigue siendo una referencia a nivel deporte, y entro a Olé, el primer lugar donde busco una información deportiva, ahí se nota un poco la precarización en este sentido, ¿no? De que no tenemos gente preparada para cubrir bien esos aspectos. Más allá de que mañana me pueden decir a mí, llamate al presidente de San Martín, preguntale qué quiere, más o menos uno va tapando baches. Pero la realidad es que nos encantaría darle una cobertura mucho mayor al ascenso, pero no tenemos el recurso humano ni técnico para poder hacerlo. Bueno, también se le imposibilitó a las radios que cubrían y a los programas de televisión que cubrían continuar haciéndolo. Y de ahí podían haber tenido bastante información. Sí, y también por una cuestión de derechos, porque también Torneos y Competencias a través de Teis Sports tiene una señal que es Teis Sport Play, que transmite todos los partidos a través de la web. Y eso, por una cuestión de derechos, le impidió a muchos medios autogestivos, muchos medios partidarios y barriales, seguir con la cobertura de los partidos. La verdad que la situación del ascenso es muy difícil, está un poco ahí relegado, y el hincha permanentemente nos escribe. Es más, nosotros sacábamos en un momento los fascículos del ascenso, que formaban un diccionario donde uno podía buscar por nombre y apellido de los jugadores, con la trayectoria. La verdad que trabajábamos mucho con el ascenso, recibimos muchos premios, y en los últimos años, la verdad que la empresa prescindió de cubrirlo, solamente lo más importante, y no de la mejor manera. Gracias, Leandro. Tenés el micrófono cerrado, Mario. Ahí está, digo, es el momento de Ariel Fernández, que había pedido la palabra. Hola, muy buenas tardes, Leandro, a todos. Quería preguntar si qué diferencia encontró en Boca entre una dirigencia y otra en cuanto al trabajo,
¿Y qué tiene que tener un buen periodista deportivo? ¿Qué ejemplo nos podría dar a los que queremos estudiar esto? Bien, bueno, primero, se ve un cambio de aire en Boca, que se palpa, quizás es difícil de explicar, pero bueno, a ver, Boca venía de dos mandatos seguidos de Daniel Angelici, con una estructura de club que poco tiene que ver con una asociación civil sin fines de lucro, como todos conocemos. Por ejemplo, los directivos en ese momento, había mucha gente vinculada a la política partidaria nacional, había muchos exdiputados, autoridades de la CIDE, digamos, era raro el club. Y de hecho, también eso incluía a los empleados. Los empleados del club, en un momento Angelici en los últimos años había desarrollado toda una estructura de gerentes por áreas, con muchos cargos rentados. En sí se había perdido lo que era el dirigente vocacional. No tenía, que por ejemplo, como compartía recién el compañero, en los clubes del ascenso, que se ve mucho, que es dirigente, gente que quizá la tiene clara en algo, por ejemplo, en un departamento de prensa, alguien que puede ir y colaborar. Bueno, en este caso todo respondía, o la gran mayoría de las cuestiones respondían a una cuestión política, y creo que el hincha de Boca, más allá de las derrotas con River o lo que tiene que ver con lo deportivo, tampoco le gustaba mucho eso. Ameal viene un poco con esa idea de cambiar todo lo que tiene que ver con eso. Ameal ya había sido presidente de Boca cuando él era vicepresidente y el presidente murió en ejercicio, que era Pedro Pompilio. Entonces a él le tocó gobernar 3 años, pero con una comisión directiva que no respondía a él. Digamos, hoy, como si pasara, no sé, en el gobierno nacional, le pasara algo al presidente y asumiera algún diputado, por decirte. Entonces, la estructura la había armado otra persona con otros intereses, y eso le hizo que Ameal en su momento no pudiera despegar del todo, y estos años de Angelici quizás fueron fructíferos a nivel económico, no a nivel deportivo, pero sobre todo me parece que está bueno lo que está haciendo Boca, de recuperar un poco la identidad, de darle lugar a los socios. Hoy todos los departamentos están integrados por dirigentes vocacionales que trabajan ad honorem, y eso se ve también un club más de puertas abiertas. En el verano había habido una movida importante con la pileta, con becas para chicos del barrio de La Boca, con ayudas a comedores. Cuestiones que mismo Boca, en la gestión anterior, tenía la Fundación Boca Juniors, pero que la manejaba Pagani, que era del Consejo de la Magistratura. Digo, o sea, todo, hasta la parte social de Boca y solidaria, respondía en alguna parte a lo que es la política partidaria nacional. Eso me parece que hay un cambio de aire importante, que el hincha de Boca lo valoró, y justo este campeonato que terminó ganando le dio un poco ese espaldarazo que necesitaba como para entrar con el pie derecho. A mí el otro día me tocó entrevistar a Nicolás Russo, que es el presidente de Lanús, que es diputado nacional, diputado provincial, perdón, y él me decía que es más fácil ser dirigente político que dirigente de un club, o que es más difícil ser dirigente de un club porque en la política, si vos haces las cosas bien, diría Alberto Fernández con el teorema de Pipo Grosito, las cosas te van a terminar saliendo bien seguramente, por lógica. Pero que en el fútbol hay un arco y que si la pelota entra es una cosa y si la pelota sale es otra. Por eso creo que todas las buenas intenciones que tiene Ameal se vieron favorecidas por este resultado deportivo, y creo que le va a ir bien a Boca en ese sentido. Obviamente con esto no alcanza, con las buenas intenciones, pero creo que va por buen camino. Y después me decías que tiene que tener un buen periodista. Lo primero que tiene que tener un buen periodista deportivo es desprenderse de todo tipo de estas cuestiones que estábamos hablando antes, de no, pero yo soy hincha de tal, pero siento simpatía por tal partido político. Digo, uno tiene que tener sus convicciones, tiene que tener sus ideales, pero tiene que tener en claro que primero es periodista. Despojarse de todo ese tipo de prejuicios a favor y en contra que uno va construyendo por su formación propia académica y social. Eso me parece que es clave, y me parece que también lo que tiene que tener es intuición, saber detectar dónde está una noticia, dónde puede encontrar algo que a la gente le guste consumir, que tiene que ser leal con uno mismo y tratar de decir siempre la verdad. A mí, cuando veo periodistas, pasa mucho en la política,
que por decir la verdad son atacados, de cualquier bando, digo, ¿eh? A mí me molesta mucho, porque, digo, si es una investigación y te están mostrando pruebas de que, no sé, digo, por ejemplo, ahora está el tema escuchas o lo que fuese. Digo, te están mostrando pruebas y salen testimonios, y a veces el periodista, esto de matar al mensajero, se usa mucho. Que la gente, en vez de enojarse con el presidente de un club, o el presidente de un país, o un gobernante, un diputado, se enoja con el periodista que está contando lo mal que ese personaje le hizo a determinada institución. Eso pasa muchísimo, y hay dos cuestiones que tiene que estar atento el periodista. Una es que eso no lo influya, y entender que es parte de esto, y que es parte del juego, y lo otro es seguir haciéndolo. Creo que siempre uno persiguiendo la verdad, irse a dormir tranquilo y a apoyar la cabeza en la almohada y saber que no le debe nada a nadie, es la mayor tranquilidad que uno puede tener. Bueno, muchas gracias, Ariel. Es el momento de Mario, no sé si quiere hacer una pregunta, una nueva pregunta. Mario, respondimos la que hiciste anteriormente, no sé si querés preguntar otra cosa a Leandro. Mario, ¿estás ahí? Mario viene y se va, es un, Sí, ahí es bueno, un delantero de esto de movedizo, debe ser. bueno, de nuevo te agradecerte, Leandro, por la oportunidad de compartir tu experiencia con nosotros, con los compañeros de Yudma. Nada, hacerte dos preguntas capaz más puntuales en cuanto a cómo fue tu primer día en la redacción como periodista, de pasar de ser pasante a ser redactor. Y lo otro, ¿qué opinás de la participación de los presidentes de fútbol en la política? Si eso interviene en el trabajo periodístico o no, en la editorial. Bien, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo fue mi primer día? Mirá, cuando yo empecé en el diario, fue justo el año que se aprobó la ley de medios. Entonces, eso, el trabajo de los pasantes, sobre todo, porque en realidad de ser pasante a trabajar en planta permanente, si se quiere, no hay una diferencia muy importante. En realidad es el mismo lugar de trabajo, uno cumple prácticamente la misma función. Pero sí recuerdo que mi primer día como pasante, los pasantes, por la ley de medios, solo podíamos trabajar 4 horas, cuando anteriormente no había límite de horario. Y a mí me mandaban a cubrir un entrenamiento, y el entrenamiento arrancaba a las 9 de la mañana, y las 4 horas se cumplían enseguida. A la 1 de la tarde ya yo no podía trabajar más, teóricamente, y el diario empezaba a hacerse a las 3 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche. Entonces me acuerdo que yo iba al diario, el primer día, bueno, un poco tratando de acomodarme, y me acuerdo que los primeros días, las primeras semanas, yo escribía el artículo, la nota que tenía que escribir, y me quedaba en el diario porque yo me quería quedar, y quería ver a mis compañeros cómo se cubría una noticia, cómo se cubría un partido de fútbol. Siempre sentí curiosidad por eso, y claro, como había que respetar la ley de medios, que eran 4 horas, las autoridades del diario no querían que nosotros estuviéramos mucho tiempo en la redacción, para cumplir justamente con la ley. Y a mí era lo peor que me podía pasar, porque yo me quería quedar hasta que se entregara la última página para ver. Y sí, el cambio que noté es que cuando nosotros éramos pasantes no podíamos trabajar fines de semana, justamente por la ley de medios. Sí, cuando a mí ya me contrató la empresa como fijo, pude empezar a trabajar los fines de semana. Por ende, yo había dejado de trabajar un viernes, y ese fin de semana le pedí permiso a las autoridades del diario si podía ir a ver cómo se trabajaba en el diario el fin de semana. Porque yo, claro, uno era más chico, tenía miedo decía, bueno, quizá en un partido que son más páginas no llego a escribir el texto antes de que cierre. Bueno, todos los fantasmas que uno tiene en su primer día. Y si bien nos decían que nos fuésemos, no nos dejaban estar mucho tiempo, yo creo que esas horas de más que yo hacía y me quedaba para ver, o mismo a veces me iba a la puerta del diario, pero no me iba a mi casa. Y cuando salía un compañero más grande, más experimentado, capaz le preguntaba, che, ¿y cómo pusiste tal título? Che, ¿y cómo elegiste tal nota? Nada. Cosa que no hace falta que hagan, pero, pero que a mí me sirvieron. Así que, sí, el primer día en la redacción, no sé si es fácil o difícil, es un mundo distinto que uno descubre. Sí está bueno tener compañeros que a uno le hagan la gamba y que le enseñen cómo son las cosas. Por suerte, nosotros en Olé somos como una gran familia, la mayoría somos amigos entre nosotros,
y está esto de que cuando entra un pasante, más allá de alguna broma de bautismo que se la pueda hacer, somos bastante compañeros y tratamos de guiarlo, así que en ese sentido muy bien. Y después la otra pregunta era algo con la política y el fútbol, pero no llegué a escuchar bien. Sí. No, ¿qué opinabas sobre la participación de los presidentes del club en la política y en el fútbol? Por ejemplo, el caso de Tinelli o Angelici, o sea, si eso influye mucho capaz en el trabajo periodístico o no. ¿O qué opinión tienes al respecto? Porque hoy en Sí, a ver, día hay, políticos que participan en las listas y antes no pasaba eso, creo. Ahora capaz sí, está más de moda. sí, a ver, quizá antes también pasaba porque la política y el fútbol siempre tuvieron que ver, pero hoy que toda la información no llega tan fácil y tan rápido, como que la gente está más al tanto. Hay muchos casos, mismo yo recién decía, Nicolás Russo, presidente de Lanús, que es diputado y quiso ser intendente, bueno, Matías Lamens, que fue presidente de San Lorenzo y hoy es ministro de Deportes. Este, la verdad que tampoco me gustaría generalizar y decir que los expresidentes en la política son buenos o son malos. Yo sí creo que la experiencia de haber trabajado en un club es una buena formación para el día de mañana empezar a involucrarte en política. Obviamente eso no te alcanza, pero sí los clubes con vocación dirigencial, como hablaba antes, tienen un poco ese rol de trabajar para la gente. Porque en sí el fútbol es una actividad más, pero en los clubes permanentemente se está trabajando para la gente, y a mí me parece que está bien que los dirigentes se involucren. Me parece que a la política en todos los estamentos y en todos los niveles le venía bien una renovación después de muchos años, y es un poco lo que se está viendo ahora, así que desde ese punto me parece que está bueno, que pueden aportar también ideas copadas. Por ejemplo, mismo Russo el otro día me contaba en la entrevista que ahora en la Cámara de Diputados bonaerense se creó una comisión de entidades deportivas sin fines de lucro y asociaciones civiles, y bueno, y él desde ese lugar está impulsando la aplicación de la ley Micaela, que tiene que ver con capacitaciones en temáticas de género y violencia contra las mujeres, para que haya capacitaciones obligatorias en los clubes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, quizá él, que tiene claro cómo es el ambiente del fútbol, a través de la política, en una comisión de una Cámara de Diputados provincial, puede establecer esto que el día de mañana se pueda hacer extensivo a otros lugares. Entonces me parece que está bueno. Siempre, obviamente, que ese presidente sea una persona honesta, que trabaje por la gente, me parece que está espectacular. Y en cuanto al trabajo nuestro en sí, el trato sigue siendo el mismo. Yo a Matías Lamens, por ejemplo, lo conozco de San Lorenzo, tengo muy buena relación con él, y uno entiende que ahora quizás está atendiendo otro juego, pero a nosotros los periodistas en sí, tratar con un dirigente político o deportivo no nos modifica demasiado, y la verdad que me parece que está buena esta renovación generacional que hay, y que gente que tenga experiencia en el fútbol pueda aportar en la política, obviamente siempre y cuando esté preparado. Me parece que está muy bien. Muchas gracias, Mario. Ahora es el turno de Giovanna Asprega, que quiere hacer una pregunta a Leandro. Hola Leandro, ¿cómo estás? Bueno, mira, te quiero hacer varias preguntas. La primera tiene que ver un poco con, ya que tenés trayectoria en el medio, que nos comentes vos cómo proyectabas tu carrera, o sea, cómo empezaste, que dijiste, uy, quiero hacer periodismo deportivo, que decías, bueno, iba por este lado, después terminé en este, pero bueno, la idea era otra, o sea, primero eso. Después quería preguntarte en cuanto a la participación política que vos ves en los clubes, capaz ahora tu situación es en Boca, pero en otro momento lo pudiste ver, la participación de las mujeres en la política de los clubes, ¿no? ¿Cómo cambió, cómo fue también a lo largo de los años en tu trayectoria? Y en cuanto al periodismo futuro, ¿cómo visualizás esto de que vos decís de, bueno, entra un pasante y capaz le hacemos una joda, qué sé yo, pero el pasante después se va, o sea, porque hay otra realidad en este momento, y quizás que nos comentes, bueno, yo era pasante y me quedé, ¿por qué eso no pasa ahora? ¿Qué tiene que hacer un pibe que entra y dice,
tengo todas las expectativas de quedarme y no me pasó por más laburo bueno que haga, porque se están fundiendo los medios, o sea, en una forma de decirlo, pero bueno, ¿cuál es la realidad que vos ves? Bien, bueno, arranco por la última porque es la que me acuerdo, básicamente. Mirá, yo como decía anteriormente, lo que nos pasa a nosotros los periodistas deportivos es que somos como un complemento, o nos ven como un complemento de un periodista general. Por ejemplo, en un noticiero hay un par de conductores, puede haber 2 o 3 panelistas, pero como que somos medio prescindibles los periodistas deportivos. O por lo menos así nos ven. La vez pasada ocurrió, le pasó a una colega nuestra, le pudo haber pasado a cualquiera, que no sé si recuerdan, creo que fue en Crónica, que dio una noticia de que el fútbol podía volver, pero que no se iban a permitir los corners y los tiros libres, bueno, no importa. Y todo el mundo en las redes la mataba a la chica y decía, no, pero a vos te parece. A ver, uno tiene que estar informado, obviamente tiene que ser responsable de las cosas que dice, pero también un poco tiene que ver con la estructura y cómo se maneja todo, porque ahí tenía que haber un periodista deportivo. No tenía que estar la chica, dando esa noticia, porque no está especializada en eso, puede pasar. También ahora en otro canal también está esta discusión de que hay conductoras que en realidad son modelos y que no están preparadas. Bueno, todo el tiempo vemos eso. Me perdí la pregunta. Me perdí dónde iba. No, que era, ¿cómo proyectás esto? La última fue lo de las pasantías. Por el lugar. Claro, no, por el lugar en los medios. Lo que yo decía es que está cambiando todo el tiempo, el medio cambia, más en esta época, que por ejemplo se le da mucha más bola a lo que es lo audiovisual, a lo que es las redes. Hay un periodista, colega mío de Boca, que escribe en La Nación y escribe muy bien, es un gran periodista, y hace poco tuvo una prueba, creo que era un programa piloto de televisión, y fue, y anduvo muy bien, y lo último que le preguntaron fue cuántos seguidores tenía en Instagram. Y la verdad que el pibe no lo usa laboralmente, puede tener, no sé, 300 seguidores porque los tiene para la familia, y no le dieron trabajo para eso. Le dijeron que no, porque en el programa abajo querían poner la dirección de Instagram de todos los participantes, y no era una buena imagen para el programa que el conductor o el panelista tuviera 300 seguidores en Instagram. Es muy difícil el medio, pero también, como digo una cosa, digo la otra. Obviamente la precarización lleva primero hay muchos medios que han desaparecido en el último tiempo, infinidad de medios grandes, chiquitos, y también, ¿qué pasa? Los medios que subsisten y que tienen la posibilidad de seguir teniendo esas grandes estructuras, muchas veces lo que hacen es precarizar adrede a sus empleados, porque saben que esos empleados o se quedan precarizados en ese medio o tienen que ir a trabajar a otra cosa. Entonces, es muy difícil entrar. Como digo una cosa, también digo la otra. De mi camada de compañeros de Deportea, yo creo que los 3 o 4 que más en serio se tomaron la carrera y que no se quedaron solamente con lo que le daban en la escuela, sino que investigaban una cosa, investigaban la otra, iban a las canchas, trataban de acreditarse de alguna manera para ir, que no se quedaron de brazos cruzados, con mayor o menor éxito, esos 3 o 4 hoy trabajamos en los medios. Ni una cosa ni la otra. Hay que saber, cuando uno va a estudiar periodismo, que es verdad que va a ser muy difícil vivir de eso, si se quiere, o encontrar un buen trabajo. Pero eso no tiene que hacerles bajar los brazos y decir, no, bueno, entonces me voy a poner un kiosco. ¿Por qué no? Porque yo creo que cada uno ya nace con una vocación, y hay que luchar por eso. Como digo, si antes había 10 oportunidades, ahora va a haber una. Pero sabiendo que hay una sola, hay que esforzarse para que trate de ser de ustedes. Y tratar de incorporar la mayor cantidad de herramientas posible. En el diario, yo te digo, yo soy el último que entré y fue hace 10 años. Y atrás mío, yo vi pasar, porque yo ya estaba un poco en el medio y veía a los chicos de Olé, chicos que escribían bárbaro, trabajaban muy bien, y se fueron. Y mismo estos últimos años también, capaz hace 2 o 3 años había chicos que merecían, y capaz eran mejor que yo. Pero el momento de la empresa no los ayudó. Y quizá hoy están trabajando para una página, o no sé, haciendo videos de YouTube, para un Instagram, no sé, de Brasil, qué sé yo, medio como que te la vas rebuscando.
Es un momento difícil, pero esperemos que esto repunte, o sea, no bajen los brazos, porque aparte el periodismo es infinito. Hacer videos de Instagram con noticias de 30 segundos también es hacer periodismo. Y para eso sí va a haber oportunidades. Quizá el periodismo más antiguo que hacemos nosotros, quizás se vaya apagando un poco, pero esto es todo el tiempo reinventarse, es lo mejor que pueden pasar. Después me decías algo de cuando yo arranqué. Claro, ¿cómo vos arrancaste y, no sé, proyectaste tu carrera? Porque vos seguro arrancaste desde un lado a estudiar y terminaste totalmente en otro. Sí, Permitime, Leandro, permitime Sí. que te haga un paréntesis pequeño. Giovanna es ayudante mía de cátedra en la Universidad de Avellaneda. Ajá. Se dedicó a estudiar las redes sociales de la plataforma Relatores y se Sí. dio cuenta que el Instagram no estaba bien llevado, por decir de una manera. Se comunicó con el equipo de Relatores, habló con Julián Capazo, creo, y le dieron esa oportunidad. Mira, Con Reconocieron que no es, Fabiana Segovia y Tomás Cacciatoli hablé también. y está trabajando en el equipo de Relatores y se encarga de manejar el Instagram. Fíjate vos, mira, esto que te está preguntando también es Ujú. útil para el resto de los estudiantes, porque Totalmente. siempre hay una forma de encontrar trabajo en el rubro. Totalmente. Por eso lo que yo decía, hoy quizá, digo, a ver, muchos dicen, no, bueno, pero tal maneja bien el Instagram, lo tenemos porque maneja bien el Instagram. Pero si vos también manejás bien el Instagram y además sos buena periodista, vas a tener ventaja. Digo, a nadie no le conviene tener un buen periodista en su programa o en su medio. Eso hay que tenerlo claro. Después, en cuanto a cómo proyectaba mi carrera, yo al principio de la charla ahí contaba que de chico en realidad siempre quise ser periodista, o sea, siempre lo tuve claro, iba a la cancha y escribía los comentarios de los partidos en mi casa, pero sí, después también un poco el medio te va llevando. Yo cuando estudiaba sabiendo que, mirá lo que te voy a decir, siempre se comentaba y se decía que no te toque una pasantía, no lee porque no tenés manera de quedarte. Eso es lo que se comentaba, que de hecho era verdad, ¿no? En cierto punto. Y cuando a mí me llamaron para decirme que me había salido la pasantía para Olé, yo me quería morir. Porque dije, no, voy a estar un año, voy ahí, voy a ver, capaz me va a servir la experiencia y después ¿qué hago? Que es el miedo que todos tenemos. Finalmente me terminó saliendo bien, pero también en el medio yo fui a cubrir un par de partidos de fútbol infantil para un suplemento de Crónica. Crónica en ese momento también tenía muchos problemas económicos, no me pagaron, me terminé yendo. Y en el camino trabajé en un cine, que trabajé acá con el compañero Calvi, atendí un kiosco, que me pagaban 3 pesos la hora. Mismo en lo que es el sacrificio, ¿no? En el cine, donde trabajábamos con Mariano, a veces salíamos a las 2 de la mañana, y yo ya no tenía colectivo para volver a mi casa, y me caminaba 20 cuadras para ir a mi casa, pero bueno, yo necesitaba ese sueldo para ir detrás de lo que era la carrera de periodismo. Y después la carrera en sí te va llevando por lugares que uno va examinando sobre la marcha. Yo, por ejemplo, estuve 2 años, ahora hasta hace poco, trabajando en prensa del municipio de Lanús. Y ahí me sirvió mucho como experiencia, quizás no desde lo laboral o desde lo económico, pero sí descubrir desde adentro un poco más cómo se trata una noticia a nivel político. En redes sociales, sobre todo, trabajábamos, qué contar, qué no, qué foto usar. Y, por ejemplo, esta experiencia, a raíz de eso, otro político, opositor, de hecho, me convocó para trabajar con él también. Así que hoy, yo estoy trabajando en el diario, pero también estoy trabajando en redes de un legislador. Pasa mucho que uno tiene que estar preparado. Por eso uno siempre tiene que estar preparado, porque no sabe qué le puede pasar. Vos, por ejemplo, viste lo del Instagram de Relatores, y te interesaste. Primero, bien que tuviste la iniciativa de verlo, darte cuenta que eso no estaba bien y comentarlo. Y uno nunca sabe la puerta que se le pueden abrir. O alguien que te leyó, mismo yo cuando escribí el libro, la editorial me convocó por lo que yo estaba haciendo en el diario y nada tenía que ver con el libro. Y quizá mañana puede ser un productor de tele que te convoque por eso, o alguien que ve el Instagram de Relatores y dice, che,
mira, el Instagram de mi programa es malísimo, ¿a vos quién te hace el Instagram? Tal. Así que el periodismo es infinito, o sea, no piensen que por este mal momento del periodismo tradicional, como conocemos, no va a haber oportunidades. Quizás haya menos en ese tipo de periodismo, pero todo lo que es redes, o sea, ahí va a haber oportunidades, así que denle para adelante con eso porque les va a ir bien seguramente. Y me quedó una en el medio, me parece. Sí, quedó la de cómo ves La vos. política es la política. La política de los clubes. Me parece perfecto. Justo el otro día vi un Instagram Live del departamento de género del Club Midland, que están trabajando muy bien, y creo que hoy por hoy la mayoría de los clubes tienen departamento de derechos humanos, tienen departamento de género. La verdad que está perfecto. Mismo también ahora, por lo que sé, en varios clubes se está debatiendo el tema del cupo femenino en puestos de comisión directiva. Y por ejemplo, mismo en Boca, ahora que antes hablábamos de la nueva dirigencia, lo que fue la campaña política y durante el día de la elección, donde el candidato que ganó sacó la mayor cantidad de diferencia en votos, fue en las mesas de mujeres. Arrasó en las mesas de mujeres. Ahora bien, cuando uno repasa la cantidad de mujeres en la comisión directiva, que creo que son 24, y hay muy pocas, creo que hay una sola directiva y vocales suplentes y demás hay alguna otra. Digo, o sea, mismo la lista que tuvo mayor apoyo de mujeres y que tiene la idea de abrir un poco más el juego para las chicas, tenía una sola dirigente. También es cierto que, como parte de un mismo proceso, la mujer va ganando terreno de a poco y no vamos a ver mañana digo ahora mismo o el año que viene, 5 presidentas mujeres, porque es un proceso lógico. Digo, hoy Banfield lo tiene, ¿no? Banfield tiene una presidenta mujer. Lanús en el 2007 fue campeón y la vicepresidenta era una vicepresidenta mujer. Vamos a empezar a ver mujeres en cargos de poder y en lugares de poder en los clubes, y me parece que una buena puerta de entrada es esto, ¿no? Es a través de estos departamentos que habitualmente están integrados por mujeres y que tienen buena recepción de parte de la mayoría de los socios, y veo también un convencimiento de los directivos, quizás no de todos, pero sí de muchos, de darles identidad a este tipo de cuestiones. Me parece que está perfecto. Y aparte también que se le dé mucha visibilidad en redes sociales. Hoy me parece que todos sabemos que esto ocurre y que están estos departamentos porque en redes sociales son muy fuertes. Así que me parece que está bueno, y más en un ambiente tan machista como es el fútbol. Esto también que pasó con Sebastián Villa en Boca, me parece que desnudó también muchas falencias con eso. Y mismo, mirá, le pasó a Villa en Boca y al poquito tiempo le pasó a un jugador de Vélez. Y te doy un ejemplo, digo, el día que Boca saca el comunicado hablando de Villa, no nombraba al jugador, decía, un jugador de nuestro plantel tiene este inconveniente, y no nombraba a la víctima. O sea, no te digo no la nombraba con nombre y apellido. No decía nada, o sea, decía que, bueno, que el jugador estaba en esta situación y que el club se iba a tomar su tiempo, que defina la justicia. La tiró a la tribuna. Nunca que se iba a apoyar a la mujer ni nada. En Vélez, donde tiene un departamento de género, no sé bien cuál es el nombre, pero mucho más fuerte, ocurrió esto con el jugador de Vélez. Ya de por sí el comunicado decía el nombre del jugador y el foco del comunicado era que se iba a acompañar a la víctima. Mañana, si pasa en otro club, seguramente ya nadie haga lo que hizo Boca, y muchos van a ir por el lado de Vélez. Así que es un poco sobre la marcha. No digo que se necesite una situación de violencia para aprender, no quiero decir eso, pero lo que voy es que sobre la marcha me parece que en ese proceso estamos. Debería ser más rápido, debería ser más eficaz, pero veo una intención de los clubes de empezar a deconstruirse. Me parece que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todos los alumnos, docentes, directivos que participaron en esta charla. Ya estamos llegando al final. Te agradezco, Leandro, que te hayas prestado este momento para compartir con nosotros tu experiencia en este mes tan particular del periodista. Podemos quedarnos charlando 1 hora tranquilamente más. Casi 2 horas ya tenemos de charla, así que eternamente agradecido. Muchas gracias también a la Universidad Nacional de Avellaneda por
por permitirnos realizar estas charlas. Y queda pendiente quizás una invitación para la próxima, y ahí te comprometo, ya te pongo presión. Roberto Caballero sorteó un libro, así que creo que los hinchas de Boca están esperando que el sorteo del libro de Boca. Bueno, no hace falta. Primero les agradezco la invitación. Todo lo que uno pueda ayudar para que los chicos y las chicas que están estudiando les pueda ir bien, bienvenido. Porque todos fuimos estudiantes en algún momento. Otra cosa que les quería aclarar es, se van a frustrar un montón de veces durante este camino, porque a todos nos pasó. Mismo yo antes contaba la historia, bueno, ahora lo podemos contar total, no hay problema. Yo contaba que me empecé a involucrar más en el periodismo deportivo a raíz de un programa de Gonzalo Bonadeo. Y cuando yo estudiaba tuvimos que llamarlo para que participara de una entrevista, no me acuerdo qué era, y nos dijo que él con estudiantes de periodismo no trataba y nos cortó el teléfono. O sea, sí, un pibe bárbaro. Y varios más, ¿no? Y varios más. También me tocó entrevistar a Macaya Márquez, que dijimos, uy, pero es un tipo que tiene... Macaya Márquez cubrió todos los mundiales desde que nació aproximadamente, y dijimos, no, este nos va a pintar. Nos invitó a un café, se puso el micrófono a él, un genio. Digo, no, se van a encontrar con muchas frustraciones, muchas piedras en el camino, mucha gente que quizá le va a molestar que ustedes empiezan a crecer en lo suyo, porque van a ver que los empiezan a superar. Van a ver también, ahora que ustedes, o sea, parezco un tipo bastante más grande, pero digo, ustedes que son de una generación que tienen todas las facilidades, que tienen las redes sociales, que tienen el celular. Yo cuando me recibí en el 2010, no es que me recibí en 1810, y yo no había WhatsApp en esa época. O sea, no había WhatsApp, había Nextel, la gente se manejaba con un Nextel o con un BlackBerry. Twitter prácticamente no existía Instagram, Facebook hasta ahí. Digo, ustedes tienen un abanico de oportunidades mucho mayor al que teníamos nosotros, porque pueden ir y explotar distintos nichos, y tienen más cercanía con un montón de cuestiones, de deportes. A mí el año pasado me tocó hacer una nota de la selección argentina del quemado. El juego del quemado, el que practicábamos en gimnasia en la escuela, se está riendo Valen arriba. Hay una selección argentina de quemado, y hay países que son potencia, y la Argentina viaja a los mundiales. Bueno, la selección argentina del quemado tiene su equipo de prensa, por ejemplo. Yo la verdad no sabía ni que existía la disciplina. Me enteré por casualidad. De hecho, la disciplina nació a raíz de la famosa película de Ben Stiller, que juegan al quemado. Bueno, conté la historia. Digo, no es que después a mí me convocaron para hacer la prensa del coso, pero los tipos tienen su estructura y tranquilamente mañana pueden estar trabajando de prensa en la selección argentina del quemado y viajan. El último mundial fue en Cancún. Así que, sí. ¿Vieron? Bueno, oportunidades hay. Una selección de periodistas argentinos quemados, que es otra cosa. Eso también. Eso tenemos un plantel. Digo, nunca se sabe por qué lado se puede ir, así que aprovechen que tienen esta oportunidad, que tienen cercanía, que se pueden enterar de un montón de cuestiones que nosotros no nos enterábamos, y de puertas que se pueden abrir que nosotros no sabíamos que existían. Y en cuanto al libro, no hace falta que haya un nuevo encuentro, ya ponemos uno a disposición para que lo sorteen. Después hacemos el otro encuentro. Dale, perfecto. Entonces después entre los participantes de la charla pueden participar su nombre y apellido, y hacemos el sorteo del libro. Lo hacemos, ya nos comprometemos. Ahí te metí presión, no pudiste zafar. Y bueno, es lo que hago yo habitualmente con el resto, así que... Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Adiós. Gracias, Leandro. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Ahora hacemos el sorteo. Anote. Para la próxima. Ahí estoy. Salimos bien, ¿no? ¿Ahí me ves, Marian?
Ahí te veo, sí. Sí, a ver, pará, bancame, ¿eh? Bueno, a todos los participantes que están todavía conectados, vamos a hacer el sorteo del libro, quizás no ahora porque ya muchos quizás abandonaron. Esto queda grabado, así que vamos a hacer un sorteo entre todos los que participaron. Y en el transcurso de no sé si la semana, vamos a dar el ganador. Muchas gracias, Leandro, en serio, por esta entrevista una vez más. Y bueno, por ofrecernos tu libro para sortear. No sé si los hinchas de River quieren anotarse, pero puede ser también una buena excusa para leer. Así que esta cuarentena pueden aprovecharlo. Ahí tenemos un par de hinchas de River que no quieren saber nada. Yo soy independiente, así que no tengo muchas alegrías ni para poder alegrarme yo mismo, pero quizás puedo ver las proezas y los logros de Boca. No sé, nunca está de más Bueno, un mirá, libro. en el libro hay un capítulo que es de exjugadores de River que pasaron a Boca. Y cuentan un poco la experiencia, ¿no? El cambio. Cómo era jugar en River, cómo era jugar en Boca, qué le destacaban más en un club y en otro. Así que bueno, se los dejo y confiamos en Mariano, que no quede en el camino. ¿Hasta qué fecha cubre el libro de Boca? ¿Cómo? ¿Hasta qué fecha cubre, digo? Y lo más reciente es sí, lo que sería la época de Bianchi. Tiene alguna, por ejemplo, también opina el Vasco Arrabarrena, entonces está tocado un poquito esa época. No llega a diciembre del 18, no llega, ¿no? No, no llega porque fue antes, así que. No, quería saber más o menos a ver si había alguna foto. No tenemos, así que tranquilo. A todos los que preguntan, cualquier cosa, dejen su nombre y apellido en el chat. Igual el video queda grabado, vamos a corroborar con Marcelo Pastorella, quienes estuvieron en la charla. Trataremos de hacer quizás, no sé si otro Zoom para sortear el libro en vivo y que no haya sospechas de favoritismo. Y bueno, pero en el transcurso de la semana lo vamos a hacer, quizás para la próxima reunión de Zoom, o vemos la manera de que todos tengan la posibilidad de participar y sortear el libro de Esto es Boca, escrito por el periodista Leandro Contento, que le agradecemos nuevamente por participar y estar acá en esta charla en este mes tan particular del periodista. Muchas Dale, gracias, María. Leandro, de nuevo. Les dejo un saludo a todos y les dejo el libro y cuando quieran nos volvemos a juntar. Dale. Muchas gracias, Leandro. Abrazo. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Nos estamos gracias. hablando. Chao, chao, chao.